La historia comienza en un pueblo próspero, rico en recursos naturales y habitado por gente decidida, trabajadora y apasionada por la aventura. Este pueblo se llama El Laberinto y este nombre no es solo simbólico. De hecho, la ciudad fue construida con muros y estructuras que físicamente se asemejan a un verdadero laberinto, reflejando la complejidad de la vida de sus residentes. Es en este escenario donde conocemos a Nick, un joven con espíritu de viejo aburrido, como le gusta decir a su padre adoptivo. A pesar de todo, Nick es un luchador ágil y forma parte de un grupo de aventureros conocido como el Countless Battle Arts Group. Nick solo tiene dos grandes objetivos en la vida. El primero es simple, casarse y vivir un gran amor con la princesa con la que está saliendo. El segundo, más ambicioso, es llevar a tu grupo de aventureros a la cima, convirtiéndolos en el número uno de toda la aldea. Sin embargo, sus sueños comienzan a desmoronarse, uno por uno. Las palabras de Argus, su padre adoptivo y líder del grupo, resuenan en su mente. Argus, quien lo ha cuidado desde que era un niño, ahora dice que Nick ya no es parte de Untold Battle Arts. Según Argus, sus intereses ya no coinciden y tal vez sería mejor que cada uno siguiera caminos separados. Mientras lidia con este dolor, Nick recuerda otro momento aún más amargo, la ruptura con la princesa que tanto amaba. Ella lo mira a los ojos y le dice que ya no le interesa, que quizás sería mejor que terminaran las cosas ahí mismo. Él permanece sentado en la mesa donde ella le dio la noticia, incluso después de que ella se va, reflexionando en silencio. Una vez más, se siente traicionado y abandonado por alguien a quien amaba. Quizás, en este punto, imaginas que la historia de Nick dará un giro inspirador y lleno de superación. Pero eso no es exactamente lo que está por suceder. Hoy en día, Nick está inmerso en un nuevo tipo de pasión. Se ha convertido en un ferviente fan de sus ídolos. En medio de un concierto repleto, grita el nombre de su favorita, Agathe, mientras ella actúa en el escenario con su equipo. Los ojos de Nick permanecen fijos en ella, como si ese momento fuera lo único que aún tuviera sentido. Agatha pregunta al público qué canción deberían cantar a continuación y los fans piden el mayor éxito del grupo, Akan Cauda Santa, una poderosa canción de aliento. En medio de la multitud, Nick se sumerge nuevamente en sus recuerdos. Se encuentra nuevamente junto a la piscina, solo, después de ser expulsado del grupo. Se preguntó, ¿por qué Argus le habría hecho esto? Después de todo, ese hombre era su padre adoptivo, alguien que lo había acogido y criado como a un hijo. Nick recuerda la última conversación que tuvo con él, después de una discusión interna en el grupo. Le había preguntado si tenía que aceptar que Garazo, otro miembro del equipo, usara el dinero del grupo para pagarle a una mujer. Pero Argus no quería hablar de Garazo. Fue directo, la conversación era sobre Nick. Argus dijo que Nick había crecido, que ya no era un niño, sino alguien capaz de tomar decisiones por sí mismo. Dijo que, por esa misma razón, sus caminos ya no corrían uno al lado del otro. Concluyó que Nick debía encontrar un lugar donde realmente encajara y que era hora de dejar atrás el grupo. Después de esa difícil conversación, Nick se queda solo en la habitación. Él permanece quieto, perdido en sus pensamientos, mientras afuera cae la lluvia. En medio de su tristeza, se acerca una joven sosteniendo un paraguas. Ella comenta que él se está mojando y le pregunta si necesita ayuda. Nick simplemente la mira rápidamente y gira la cara, sin prestarle atención. La muchacha se siente irritada por su indiferencia, como si fuera un animal callejero al que él ignora. Tratando de llamar su atención, se acerca y le entrega un panfleto. Ella dice que es una ídolo principiante y que una de sus misiones es difundir el amor entre la gente. Así que no puedes dejarlo solo así. Ella lo invita a un espectáculo que tendrá lugar al día siguiente, en el salón público cerca de la puerta sur. Nick le responde que no le interesa, pero aún así ella insiste y se va. Al día siguiente, Nick decide ir al espectáculo. Durante la actuación, se emociona cuando ve al ídolo principal en el escenario, una joven de cabello azul llamada Agathe. Cuando regresa a casa, lleva consigo algunos folletos del grupo. Su habitación ahora está llena de carteles y fotografías de Agathe y su equipo. Acostado en la cama, Nick siente que es hora de empezar de nuevo. Decide ir al punto de encuentro de los aventureros para intentar encontrar un nuevo grupo. Esa misma noche se dirige al lugar. Frente al gremio, reúne coraje y entra, decidido a encontrar un nuevo equipo, un nuevo trabajo, principalmente para poder apoyar su nueva pasión por los ídolos. Entra confiado y motivado, pero su entusiasmo pronto se desvanece. Enseguida ves a otro aventurero observando a un Miril con misiones. Intenta entablar conversación, pero el recuerdo de las palabras de Argus le hace dudar. Cuando el hombre se gira para hablar con él, Nick finge que solo estaba entrenando. Decide que tal vez si demuestra sus habilidades como aventurero experimentado, alguien le pedirá que se una a un equipo. Pero todo parece solo un deseo lejano. Nick tiene dificultades para volver a confiar en la gente, después de lo que experimentó con Argus. No puedo acercarme a ningún grupo. Al final de la noche, abandona el gremio solo, sin poder unirse a nadie. Pensativo,
se dirige a una taberna de aventureros para tomar una copa. En el lugar se pueden escuchar las risas y los brindis de varios equipos celebrando, pero la copa que tiene delante parece más amarga de lo que debería. Mientras reflexiona, sentado solo, se acerca una mujer. Tiene cabello largo, una postura noble y aires de bruja. Poco después, un hombre y un elfo también se unen a la mesa. Nick observa cómo otro hombre se acerca a la noble dama y la invita a una misión, pero ella lo ignora. Nick nota una joya en su cabello, una pieza antigua que ciertamente es muy valiosa. Por su vestimenta y comportamiento, deduce que ella es una maga. Observe también al hombre que está a su lado. Parece un sacerdote, pero está borracho. Nick se da cuenta de que el hombre probablemente ya había bebido antes, pues huele a cosméticos, como si acabara de salir de alguna discoteca. Sospecha que es un curandero sin grupo y se da cuenta de que falta el collar con el símbolo del sacerdocio. Luego concluye que es un sacerdote excomulgado. Al mirar a la elfa, se da cuenta de que pertenece a la raza de los dragones y que, por su porte y sus puños, parece una veterana de combate, pero también está sola. Después de hacer todas estas observaciones en silencio, Nick levanta su vaso y hace un brindis. Dice que lo dejará todo atrás, su antiguo equipo, su antigua vida e incluso el amor. Decide brindar por todo lo que ha perdido y toma su bebida, golpeando el vaso sobre la mesa. Por coincidencia, los demás en la mesa también chocan sus copas al mismo tiempo, diciendo que nunca volverán a confiar en los humanos. La noble dama, llamada Tiana, recuerda su propia historia. Ella proviene de una familia adinerada, la casa de Elenafel. Entrenó la magia con disciplina y orgullo. Sus maestros quedaron impresionados por su talento, especialmente cuando la vieron invocar rayos con perfección. Después de una de sus sesiones de entrenamiento, Tiana camina pensativa y reflexiona que, para ella, la magia no es solo un poder, es una forma de entender a la humanidad. Para ella, aprender magia es aprender sobre las personas. Ella entra a un restaurante y pregunta por Alex, su prometido. Al conocerlo, le cuenta emocionada sobre su última conquista. Pero Alex responde con frialdad y le dice a la mujer que está a su lado que esa es simplemente su personalidad. Cuando Tiana pregunta quién es esa mujer, él dice que es Linai, de la casa del Cop. Alex continúa diciendo que Tiana siempre actúa como si fuera superior. Ella se queja de que, aunque no lo merece, siempre recibe elogios de sus profesores, lo que ha provocado que sus propios padres dejen de valorarlo, comparándolo con ella. Entonces le pregunta a quién ve realmente cuando se mira en el espejo y sale del restaurante con Linai. Herida y decepcionada, Tiana reúne sus libros y promete encontrar a su padre antes de abandonar la ciudad. Viaja al pueblo de Laberinto con la esperanza de encontrar trabajo, pero no tiene éxito en las 3 primeras tiendas donde intenta conseguir trabajo. Desanimada, ve un cartel sobre una raza de dragones terrestres. Decide apostar y para su sorpresa, gana. Pero sabemos cómo funciona el juego, es adictivo. Tiana se vuelve adicta al juego y gasta todo su dinero, hasta el punto de que ya no puede pagar el alquiler. Sin salida, decide convertirse en aventurera, pero cada vez que intenta unirse a un grupo, los miembros huyen al ver su rostro, como si hubiera algo en su reputación que los asustara. Después de terminar su historia, el sacerdote, llamado Padre Zem, comienza a contar su propia historia. Él proviene de un templo en la ciudad de Medlar, dedicado al dios de la revelación, un lugar conocido por tener soluciones a todos los problemas de la vida. Allí, una joven llamada Miril solía ayudarlo a cosechar una hierba llamada ramio. Cada vez que él traía la planta, ella se sentaba en su regazo y recibía una moneda como pago, pero un día tardó mucho en regresar. Cuando llegó, le preguntó por qué, pero ella tomó su mano y confesó que estaba enamorada. Zem se sorprendió y le dijo que solo era un niño y que, como sacerdote, había hecho voto de castidad. Él le pidió que se cuidara. Miril le soltó la mano, tomó su moneda y luego lo acusó falsamente de un crimen terrible, arruinando su reputación. Al día siguiente, mientras Zem administraba medicamentos a sus pacientes, recibió algunas visitas inesperadas, entre ellas, Miril. Sorprendido, pregunta qué pasó. Los hombres a su lado explican que ella guardó la moneda que él solía darle todo el tiempo. Miril dice que confió en él, y luego le arroja las monedas. Poco después, Zem es arrestado y permanece encarcelado durante 3 meses. Al ser liberado, es desterrado de la ciudad. Más tarde, entra en un restaurante y nota que la camarera tiene dificultades para moverse. Zem, amablemente, te cura. Como agradecimiento, le da un regalo. Al día siguiente ella lo encuentra nuevamente y le dice que él no es un pecador. Él te aconseja ir al laberinto y convertirte en un aventurero. Mientras tanto, otra niña, también marcada por la decepción, comparte que alguien en quien confiaba le robó algo importante. Todos terminan bebiendo juntos esa noche. A la mañana siguiente, Nick se despierta y se da cuenta de que está en la misma habitación con todos ellos. Confundido, les pide que abandonen su casa. Pero Tiana responde rápidamente, esa casa en realidad le pertenece a ella. Y si alguien tiene que irse, son ellos. Mientras los demás comienzan a levantarse para irse, Nick los llama nuevamente. Propone que, en lugar de que cada uno regrese a sus antiguas adicciones y traumas, permanezcan juntos y formen un equipo.
Después de todo, todos tienen algo en común, la dificultad de confiar en los demás. El narrador nos dice que, en el futuro, este equipo será responsable de salvar al mundo. Y vale la pena ver el próximo episodio para ver cómo se desarrolla esta historia. El nuevo episodio comienza con Nick y su grupo, que ahora se hacen llamar los maestros de la guerra, irrumpiendo en el gremio de aventureros y exigiendo trabajo. La recepcionista, un poco tímida, está visiblemente nerviosa. Fue entonces cuando apareció una señora mayor y les pidió que no asustaran a la linda recepcionista. Ella reconoce a Nick inmediatamente, recordándolo como uno de los aventureros experimentados de las artes de batalla no contadas. Nick, a pesar de mantener la compostura, se siente satisfecho con el reconocimiento. La señora vuelve a elogiar, pero esta vez también elogia al grupo en su conjunto. Ella menciona a Miss Survivor, dejando al grupo intrigado. Nick no entiende de qué está hablando, pero pronto se da cuenta de que la dama está hablando de Keren, su compañero, quien milagrosamente regresó solo de un laberinto de clase C. Ni siquiera Keren parece darse cuenta de la fama que ha adquirido, y todos se preguntan qué podría esconderse tras su serena sonrisa. Antes de dar la misión al grupo, la señora pregunta cuál es el nombre del equipo. Nick, pensativo, murmura, supervivientes. Sus compañeros lo miran confundidos. Luego explica, los sobrevivientes son los que siempre regresan con vida. Ese será nuestro nombre. Esta vez, todos asienten con una mirada firme. La señora vuelve a preguntar cuál es el nombre del grupo, y los cuatro responden al unísono, con convicción, supervivientes. Antes de emprender su misión, Nick reúne a todos y establece 3 reglas básicas, las leyes de los supervivientes. La primera era que no interferirían en la vida de los demás, la segunda ley era que cuidarían bien su dinero, y la última ley fue que regresarían con vida a cualquier precio. Como líder, Nick distribuye los roles, él estará a cargo de las finanzas, Tiana revisará los valores y mantendrá todo en orden, Keren estará a cargo de la caja fuerte y Zem guardará la llave. Durante el discurso, Zem lo interrumpe diciendo que Nick simplemente está delegando las tareas difíciles en otros y tomando el lado bueno. Nick desafía a los demás a justificar esta acusación. Tiana responde de forma práctica, diciendo que Nick será quien tendrá menos acceso al dinero, según los roles que él mismo ha establecido. El grupo discute brevemente, pero Nick cierra con una lección que aprendió de su antiguo equipo: la confianza no es la ausencia de dudas, sino la elección de continuar incluso sin garantías. El grupo se embarca en su primera misión. La luz del día ilumina el camino y los 4 continúan con esperanza, pero saben que en la práctica todo es más difícil de lo que parece. Nick comparte el plan. Cazarán monstruos llamados floras, extraerán los núcleos y dividirán las ganancias de manera justa. Tan pronto como dan sus primeros pasos en el laberinto, se encuentran con su primer objetivo, un adorable slime que mastica hierba. La misión comienza fácil. Nick elimina la baba, quita su núcleo, que sirve como moneda, y lo conserva. El equipo continúa emocionado, hablando y riendo, recogiendo más núcleos a lo largo del camino. Nick observa con optimismo, alimentando la esperanza en el futuro del grupo. A medida que avanzan, se enfrentan a más slimes. Pero hay un dilema. Dejar vivas a las criaturas puede parecer más amable, sin embargo, si no se eliminan, se multiplican y el laberinto se vuelve aún más peligroso. Es la ley de supervivencia. Cruel, sí, pero real. Si no hay forma de coexistir, la única manera de sobrevivir es luchar. Durante el viaje, Tiana comienza a distraerse contando sus victorias contra duendes y otros monstruos. De repente, un slime más grande dispara un proyectil resbaladizo, casi como una cáscara de plátano, y ella cae al suelo. Nick le advierte que los slimes grandes pueden lanzar proyectiles inesperados y que esto no habría sucedido si ella hubiera prestado atención. Para compensar su fracaso, Tiana decide contraatacar con su técnica de danza del hielo, pero, al estar desorientada, lanza el hechizo en la dirección equivocada. El ataque sin querer termina yendo hacia Keren. Afortunadamente, Keren logró bloquear el ataque con su espada, pero algo más grave ocurrió en ese momento: su confianza se vio sacudida. Sintiéndose traicionada, se enfureció. Él ignoró las excusas de Tiana y le advirtió que si continuaba así, ella podría ser la que causara un desastre en el futuro. Tiana se sorprendió por la reacción y la tensión aumentó entre los dos. Aún así, el grupo continuó con su misión, ahora con 2 miembros con resentimiento mutuo. Pronto, el equipo llegó al piso más alto del laberinto. Allí encontraron el slime más grande que jamás habían visto, el jefe de la región pantanosa subterránea. Tiana, todavía afectada emocionalmente, decide actuar por su cuenta. Ignorando el plan del grupo, ataca impulsivamente al gran slime con una lanza de hielo de proporciones devastadoras. El enemigo es derrotado de un solo golpe. Sin embargo, con la destrucción, el cuerpo del slime explota y sus restos pegajosos son arrojados sobre todo el grupo, cubriéndolos de la cabeza a los pies. Después de la batalla, el grupo abandona el laberinto y se baña en un arroyo cercano, intentando deshacerse de la baba. Mientras tanto, Keren sigue pensando en la imprudencia que casi le cuesta la vida. Nick luego explica que los slimes grandes tienden a reaccionar de manera incontrolable cuando son golpeados por magia poderosa. Después de limpiar, reúne al equipo para intentar restablecer la confianza entre Tiana y Keren. Para ello, Nick decide ser el
el primero en abrirse. Revela tus debilidades, muestra todo tu equipo y explícales a tus compañeros de equipo de que eres capaz y de que no. Según él, la desconfianza entre ellos existe porque aún no se conocen lo suficiente. Al conocer las fortalezas y limitaciones de cada uno, la confianza puede florecer. Nick no espera que todos expongan sus debilidades, su objetivo es simple. Quiere que permanezcan unidos, leales y solidarios como equipo. Zem, el sacerdote, también decide abrirse. Admite que es extremadamente vulnerable a los ataques físicos y a la magia elemental, y que difícilmente sobreviviría en combate solo. Sin embargo, su importancia como sanador dentro del equipo es innegable, y su lealtad a la curación y al grupo, aún más. Mientras Zem hablaba, Tiana se acercó a Keren, hizo una reverencia en arrepentimiento y compartió sus propias limitaciones. Ella dice que es una maga especializada en magia de agua y viento, con cierta habilidad en magia combinada, como el rayo. Aunque puede usar magia de fuego y tierra, su dominio sobre ellas es débil. Reconoce tu error y discúlpate. También confiesa que es particularmente vulnerable al fuego, la tierra y los ataques a corta distancia. Keren escucha en silencio, regresa al tronco donde estaba sentada y se acomoda, visiblemente fría por el ambiente húmedo. En respuesta, usa su magia de fuego para encender un pequeño fuego y calentar a su amiga. Con este gesto se restablece la confianza entre ambos y el equipo vuelve a funcionar como uno solo. Al mediodía, el grupo se levanta y se dirige a su próximo destino, el Bosque de los Duendes, una región densamente poblada por estas criaturas, que son débiles individualmente pero se vuelven peligrosas en grupos. Justo cuando Nick estaba explicando esto, Zem fue atacado por un duende. Nick reacciona a tiempo y lo elimina con su espada. Luchar contra monstruos con apariencia humana es incluso más intenso que luchar contra slims, pero lo que es necesario hay que hacerlo, sin remordimientos. Poco después de derrotar al primer duende, los demás aparecen para vengar a su compañero. Los supervivientes, unidos, se enfrentan al grupo y los derrotan con facilidad. Tiana usa su magia para localizar la fuente de la horda de duendes y descubre la concentración más grande. El resto del grupo está asombrado por la precisión de su magia de búsqueda y la admira por su eficacia práctica. Pero es a partir de este momento que comienza el verdadero desafío. Tiana detecta una presencia más poderosa entre los duendes, algo que no es un duende común y corriente. Zem pregunta si alguien sabe que podría ser esa criatura. Sea lo que sea, representa un peligro mucho mayor que cualquier enemigo al que se haya enfrentado hasta ahora. Nick se aventura a hacer una conjetura, podría ser un ogro, una evolución de un duende, mucho más fuerte. Incluso para alguien tan hábil como Nick, el combate sería difícil. Un solo error podría ser fatal. Peor aún, el grupo aún carece de experiencia en luchar juntos, lo que aumenta el riesgo. Retirarse no es una opción. Si abandonas la misión, los goblins pueden unirse a otras hordas, volviéndose aún más difíciles de enfrentar y también podrían amenazar a las aldeas cercanas. Además, eliminar a ese monstruo representaba una oportunidad financiera y el grupo no podía permitirse desperdiciarla. Con todo esto en mente, el grupo se reúne para definir su estrategia. Dado que el ogro tiene una gran resistencia a la magia, el papel de Tiana, como usuaria de magia de largo alcance, será el de distracción. Zem usará sus hechizos de apoyo y curación. Nick y Keren, como vanguardia, tendrán la tarea de derrotar al enemigo y recuperar su núcleo. Con sus destinos en juego, la batalla comienza. Aparece el ogro, enorme, fuerte y dispuesto a luchar. Zem lanza hechizos de apoyo sobre Keren y Nick, fortaleciéndolos. Mientras tanto, Tiana elimina a los duendes periféricos con su magia. Nick y Keren avanzan juntos contra el gigante. Incluso después de eliminar docenas de duendes, siguen apareciendo. Es una lucha sin fin. Antes, el grupo dudaba en confiar plenamente los unos en los otros, pero ahora sabían que cualquier fallo dejaría a un compañero vulnerable y en riesgo de muerte. Esta pelea no fue simplemente otra misión, fue una verdadera batalla entre la vida y la muerte. Para ganar, necesitaban seguir las 3 leyes de la supervivencia: no interferir con los pasatiempos de los demás, cuidar bien los recursos del grupo y, sobre todo, regresar con vida. Keren da un paso adelante, dejando su espalda desprotegida, confiando en que alguien del grupo la protegería. Mientras repite mentalmente que necesita confiar, canaliza la magia del fuego en su espada y da un golpe preciso que desgarra la dura piel del ogro con un solo corte. Esta victoria solo fue posible gracias a la unidad. Sin ninguno de ellos, el resultado podría haber sido trágico. Pero ese día, la confianza prevaleció, y los supervivientes ganaron con su trabajo en equipo. Después de ganar la batalla, Nick se acerca a los cuerpos de los duendes y comienza a recolectar sus núcleos mágicos. Él le ofrece a Tiana la oportunidad de ayudarlo con esta tarea, pero ella lo rechaza y prefiere mantenerse alejada de lo que considera el pasatiempo peculiar de Nick. Mientras Nick colecciona, Keren se pierde en pensamientos sobre el pasado. Recuerda que cuando eras niño te dijeron que no necesitabas aprender nada y por eso nunca te enseñaron como a todos los demás. Mientras Nick intenta separar el núcleo del ogro caído, empuja demasiado fuerte y termina cayendo sobre Keren. En ese momento se escuchó el sonido de algo rompiéndose, el adorno que llevaba cerca de los ojos se había roto. Quizás simbólicamente representaba más que un accesorio roto. Podría ser el
final de un ciclo oscuro que llevaba consigo y el comienzo de un nuevo camino junto a personas en las que está empezando a confiar, personas a las que ahora puede llamar amigos. Los miembros del linaje dracónico, como Keren, son conocidos por su orgullo y una antigua misión, acompañar a los humanos destinados a convertirse en héroes y ayudarlos a salvar el mundo. Keren, hija de este clan, se pregunta si la vida que lleva es realmente real. Perdida en sus reflexiones, camina por la ciudad del laberinto. En este lugar, cualquiera que no sea inteligente termina siendo engañado. Caminando sin rumbo, intenta recordar las grandes hazañas de su linaje, hasta que sus ojos se posan en una pequeña tienda de colgantes. Los objetos brillan, e incluso sin intención, Keren queda encantado. Se acerca solo para observar, sin querer tocar nada. El dueño de la tienda la anima a acercarse. Keren, siguiendo el consejo, coge el colgante que más le llamó la atención. Encantada, pregunta el precio. La cantidad es elevada, 20.000 dinares. Al no tener el dinero, lo devuelve con cuidado y se da vuelta para irse. Es entonces cuando el comerciante la llama enojado. Él la acusa de dañar el colgante con sus garras dracónicas. Ella muestra una pequeña marca en el objeto e insiste en que ella es la responsable. Keren intenta defenderse, diciendo que no causó ningún rasguño. La vendedora no cede. Afirma que debe pagar la mitad del valor total, es decir, 10.000 dinares, por la parte supuestamente rayada. Sin saber cómo actuar, Keren queda paralizado por la situación. En ese momento aparece Kalios. Él le recuerda que ya le había advertido que no fuera de compras sola. Se dirige al vendedor, quien continúa acusando a Keren. Kalios luego toma el colgante y le sugiere a Keren que intente rascarlo nuevamente. El vendedor protesta diciendo que el colgante todavía es suyo. Aunque se muestra reacio, Keren rasca el objeto. El daño ahora es evidente. La pieza está irreparablemente destruida, a diferencia de la marca apenas perceptible observada anteriormente. Kalios pregunta si Keren podría hacer una marca más pequeña, pero ella explica que sus garras no rascan tan levemente. Kalios se enfrenta al vendedor y le revela el colgante real y original escondido detrás de su cuello. Estaba claro que el comerciante había cambiado los artículos para engañarla. Kalios amenaza con denunciarlo, pero propone una solución, exige su dinero y el colgante auténtico. El vendedor, bajo presión, devuelve ambos. Kalios luego le entrega el colgante a Keren y le pregunta si realmente lo quiere. Al confirmar, recibe el regalo y los dos continúan su viaje. Mientras caminan, Keren se repite a sí misma el antiguo deber de su linaje, encontrar al humano que se convertirá en héroe y ayudarlo a salvar el mundo. Ella llega a creer que Kalios puede ser esa persona. Después de lo que hizo por ella, su confianza en él solo crece. De vuelta en su habitación, Keren piensa en su misión y se prepara para la próxima aventura. Ella empaca sus cosas y sostiene todas las bolsas cuando Kalios aparece, llamándola para que se vaya. Él dice que no es necesario que ella se lleve todo, ya que nadie en el grupo robaría sus pertenencias. Ella reafirma que regresarán esa misma noche y que puede confiar en ellos. Feliz de estar nuevamente en acción, Keren reflexiona que esta será su primera misión en equipo desde el final de la guerra. Se siente agradecida de haber encontrado un grupo tan acogedor en su primer intento. Él cree en las palabras de Kalios, se levanta y sigue a los demás hacia la aventura. Cuando llegan al laberinto, le piden que mate al primer animal que encuentren. Keren ataca con precisión y elimina a la criatura con el primer golpe. El resto del equipo se encarga de embalar el cadáver para su transporte. Keren se ofrece a ayudar, pero ellos se ríen y dicen que ella ya ha hecho su trabajo. Kalios explica que, en un grupo, cada persona debe centrarse en lo que mejor sabe hacer. No tienes que llevar todo el peso tú solo. Keren acepta el consejo y reafirma su confianza en el grupo. Aseguran que un verdadero equipo nunca abandona a sus integrantes. Unidos, abandonan esa sección del laberinto y avanzan hacia el siguiente desafío, enfrentarse a la serpiente de olla, una criatura sigilosa y peligrosa que se esconde dentro de las ollas. Kalios explica que mientras esté oculta, ella es invulnerable, incluso a la magia. Si se le obliga a salir, atacará con furia. Ese será el papel de Keren. La misión de Keren era sencilla pero arriesgada, sacar a la serpiente de su escondite. Como resultado, ella sería el objetivo del primer ataque. El equipo le aseguró que la seguirían de cerca, listos para evitar que se lastimara. Todo lo que tenía que hacer era confiar y hacer lo mejor que pudiera como parte del grupo. Cuando llegaron a la criatura, estaba bien escondida dentro del jarrón. Keren se acercó y golpeó el contenedor, lo que provocó que la serpiente emergiera en un movimiento rápido. La serpiente lanzó una serie de ataques, todos los cuales fueron hábilmente desviados por Keren, quien intentó contraatacar, pero no tuvo éxito. La serpiente entonces se envolvió en una especie de aura verde, algo que no comprendía. Confundida, le preguntó a Kalios qué significaba eso. Él simplemente dijo que la criatura estaba
tratando de intimidarla y que no debía permitir que la afectara. A pesar de ello, Keren continuó luchando, pero pronto fue vencido. Sintiéndose débil, llamó a Kalios, pero él no estaba allí. Ella sola se desplomó en el suelo. Poco después, Kalios y sus compañeros reaparecieron. Se rieron de la situación y revelaron que la serpiente envenena a quien se acerca primero, y que esperando a que el veneno se debilitara, pudieron vencerla con facilidad. Ignoraron los gritos de ayuda de Keren y la dejaron atrás. Keren, ahora debilitada, luchó por salir del lugar por sus propios medios. Recordó la importancia de recuperar la joya del dragón, que debía estar con ella en todo momento y crecer junto con su viaje. Cuando finalmente llegó a la posada, el posadero la reconoció como la compañera de Kalios y le dijo que le había informado que había muerto en el bosque. Ella pidió sus pertenencias, pero le dijeron que Kalios se las había llevado y que las devolvería a su familia. Keren se fue entre lágrimas, recordando las palabras de Kalios, palabras que pedían su confianza. En un gesto impulsivo, intentó tirar el colgante que simbolizaba esa confianza, pero no pudo. En lugar de eso, simplemente lo abrazó con fuerza y lo presionó contra el suelo. A la mañana siguiente, reunió sus fuerzas y comenzó a buscar a Kalios por la ciudad. Caminó por todas partes, preguntando a todos los que conocía si conocían a alguien con ese nombre, pero nadie parecía saberlo. Ella siguió caminando hasta que el hambre la alcanzó. Miró el poco dinero que tenía en su bolso y pensó qué hacer. Se detuvo frente a un restaurante, todavía indecisa, cuando vio a un hombre pasar junto a ella. Había algo familiar en él. Mientras trataba de recordar de dónde lo conocía, escuchó a otros mencionar que se trataba del número 5, un aventurero solitario conocido por explorar el laberinto solo y por su afición por la buena comida. Keren lo siguió hasta el restaurante, pidió el mismo plato y disfrutó la comida. Siguió al hombre a varios otros establecimientos, comiendo siempre lo mismo que él. En el último restaurante, un hombre chocó accidentalmente con la espada del número 5, lo que casi provocó que se cayera. Keren usó su cola para mantenerla en el aire. El hombre le dio las gracias, diciendo que el arma era muy importante para él, y pronto se preparó para partir. Keren intentó agradecerle, pero él no escuchó. Él solo dijo que la comida de ese lugar le había hecho olvidar incluso su propia espada. En ese momento, Keren sintió gratitud. La presencia de ese hombre la había ayudado a olvidar su dolor, aunque fuera solo por un momento. Decidió seguir comiendo bien y para ello necesitaba dinero. Entonces decidió buscar un nuevo trabajo. Mientras tanto, Nick reflexionó sobre lo que había sucedido. Se sintió culpable por romper el colgante de Keren y fue a varios mercados tratando de encontrar uno igual. No tuvo éxito. Fue entonces cuando Aya apareció y lo encontró. Él le explicó lo que buscaba y ella le sugirió que fuera a Keren y le preguntara dónde había comprado el original. Nick se negó, diciendo que creía que Keren todavía estaba herido. Aya lo llamó orgulloso y dijo que el problema era su ego. Explicó que tener orgullo no era algo malo, siempre y cuando lo canalizara de la manera correcta. Y lo correcto, en ese momento, era pedir disculpas. Nick decidió ir a ver a Keren, que estaba comprando comida. Ella le ofreció parte de la comida, que estaba extremadamente caliente. Mientras comía, Nick se quemó y Keren se rió levemente. En ese momento se dio cuenta de lo tranquila que era por naturaleza. Después conversaron. Keren dijo que estaba bien con todo lo que había sucedido. Me sentí feliz con el resultado de las cosas, mucho mejor que antes. Más tarde, todos se reunieron en un bar, reflexionando sobre la aventura fallida. Otros aventureros se burlaron de ellos, pero entonces fueron llamados por una mujer misteriosa. Los llevó a hablar en privado y les reveló que necesitaba ayuda para cazar algo en el llamado laberinto de vínculos. Al principio todos pensaron que era una broma. Nick le preguntó qué quería exactamente, y ella respondió: estaba buscando la espada sagrada, la espada de los vínculos. El grupo aún no había decidido si aceptaba la misión, pero sabían que cualquier elección cambiaría sus vidas a partir de ese momento. El gremio finalmente decidió contratarlos oficialmente para buscar la espada legendaria. Nick entró en las negociaciones con cautela. Les aseguró que recibirían el pago por cada incursión, incluso si no encontraban la espada. También pidió un mapa detallado, una lista de monstruos en el área, las regiones ya exploradas, información sobre la espada y un valor mínimo garantizado, incluso si la espada estaba dañada. Con el contrato cerrado, comenzaron a explorar el nuevo laberinto. Se encontraron con criaturas parecidas a piedras, que Keren eliminó fácilmente con su aliento de fuego. La espada que buscaban tenía una característica única: amplificaba el poder de un grupo basándose en los vínculos entre sus miembros. A Nick esto le pareció irónico, pero los demás pensaron que era perfecto. Después de todo, estaban aprendiendo a confiar los unos en los otros. Nick se rió de la idea, pero no podía olvidarse del colgante que había roto. Mientras caminaban por los pasillos, el grupo comenzó a notar que había algo extraño en el lugar. Caminaron por pasajes meticulosamente construidos, con todo equidistantemente espaciado. Las luces detrás de ellos se apagaron,
mientras que las de delante se encendieron a medida que avanzaban. Tiana notó que incluso los monstruos parecían artificiales. El grupo también comenzó a revisar las paredes en busca de pasadizos secretos. En silencio, una cámara de seguridad los observaba y una voz anciana se preguntaba si aquellos nuevos aventureros llegarían a su escondite. Siguiendo el mapa proporcionado por el gremio, los supervivientes descendieron por una escalera que los llevó al piso B12. Nick notó un pasillo lateral que terminaba en un callejón sin salida, iluminado solo por una lámpara. Zem revisó el mapa y confirmó que había callejones como ese, pero todas las lámparas enumeradas eran rojas. Ese era verde. Incluso con la vacilación de los demás, Nick insistió en investigar. Recordó a todos que su misión era explorar en profundidad. Además, afirmó que olía a dinero. Al llegar al final del pasillo, la pared de al lado se movió de repente, revelando un pasaje secreto. Los demás se sorprendieron. Según los registros, allí solo debería haber una pared sólida. Mientras tanto, otra cámara de seguridad vigilaba a los aventureros. La misma voz anciana que los había estado vigilando antes susurró que allí era donde comenzarían los verdaderos problemas. Los supervivientes atravesaron el pasadizo secreto y llegaron a una habitación oscura y espaciosa, rodeada de vitrinas de cristal. Se preguntaron si la espada sagrada podría estar entre todas esas cajas. Sin embargo, fue Nick quien notó una peculiar vitrina en la distancia, débilmente iluminada por un brillo rojo. Confiado, caminó hacia el pedestal, creyendo que eso era lo que estaban buscando. Zem y Keren lo siguieron, pero Tiana, todavía desconfiada, los interrumpió. Lanzó un hechizo de detección mágica y escaneó los alrededores. No encontró ninguna señal mágica en un radio de 1 kilómetro. Sin saber si eso indicaba seguridad o un bloqueo deliberado, compartió su duda con los demás. Nick simplemente respondió que en ese caso, necesitaban averiguar quién estaba interfiriendo e informar al gremio. Continuaron acercándose al escaparate. A medida que se acercaban, de repente una luz se encendió y una voz resonó por toda la habitación. Era el mismo anciano, felicitándolos por superar muchos desafíos y afirmando que ahora eran dignos de ejercer su poder. El grupo localizó la fuente de la voz. Provenía de la empuñadura de una espada dentro de la vitrina. Tiana pensó que podría ser la famosa espada de los lazos, pero Nick no estuvo de acuerdo. Al fin y al cabo no había hoja, solo mango. Keren planteó la hipótesis de que estaba rota, mientras que Tiana sugirió que tal vez se trataba de una espada mágica cuya hoja emergía con el poder del portador. El cabo comenzó a mostrar irritación por ser ignorado, pero Nick afirmó que no tenían tiempo para mirar espadas rotas, ya que estaban ocupados buscando la espada real. Fue entonces cuando el cabo se identificó como la propia espada de vínculos. Aún así los aventureros no lo creyeron. Continuaron discutiendo si era un artefacto mágico o simplemente algo dañado. El cabo insistió. Se declaró una espada sagrada, orgullosa y destinada únicamente a aquellos que valoraban la justicia y la amistad. Era un arma psíquica de clase angelical. Nick finalmente lo creyó. Prometió que no lo dejaría caer, al menos no antes de ponerlo a la venta. Confundido, el cabo preguntó por qué no lo usaban. Nick explicó que usaba espadas cortas y Keren, a su vez, llevaba una espada de hueso de dragón. El cabo quería saber cuál sería su destino y todos respondieron al unísono. Serían vendidos. Desesperado, el cabo protestó. No quería acabar en algún almacén olvidado. Dijo que había sido sellado allí por el propio gremio, bajo la promesa de encontrar un portador digno. Pero pasaron los años y nadie aparecía. Con el tiempo comprendió que nunca hubo intención de liberarlo. Nick respondió con simpatía, pero fue directo. Todos tenían cuentas que pagar. Al levantarse el cable se activó un mecanismo secreto. Un fluido misterioso fluía por canales ocultos. La espada se disculpó con el grupo, el sistema de seguridad se había activado. La habitación solo se liberaría después de derrotar al guardián, el golem de amalgama. La habitación empezó a temblar. De las sombras emergió la criatura, un golem formado de metal líquido, con un enorme ojo rojo brillando en su rostro. Dio un paso adelante y lanzó un puñetazo potente. Los aventureros saltaron y Tiana reaccionó de inmediato, lanzando picos de hielo con su bastón. Los proyectiles se incrustaron en el cuerpo del golem, que rugió de dolor. Keren aprovechó el hueco y pasó al ataque. La espada intentó advertirle, pero Nick pronto se dio cuenta de su error y le gritó que retrocediera. Ya era demasiado tarde. El golem expulsó las estacas incrustadas y las arrojó hacia atrás. Keren bloqueó uno con su espada, pero otro golpeó su abdomen. Luego otro la golpeó en la cabeza, arrojándola hacia atrás con una fuerza brutal. Zem se apresuró a curarla, mientras Nick, con su espada en la espalda, avanzó para distraer al enemigo. Sabía que incluso si no podía lastimar a la criatura, podía llamar su atención y darles tiempo a los demás para escapar. Nick cortó los pies del golem, pero su espada corta atravesó el cuerpo líquido sin causarle daño. Gritó a los demás que huyeran, mientras continuaba esquivando los ataques. La espada de los vínculos, en su parte posterior, explicaba que el cuerpo del golem estaba hecho de nanomáquinas, lo que lo hacía inmune a las armas convencionales. La espada le rogó a Nick que la usara. Después de eso, podría hacer lo que quisiera con ella. Fue su
su última petición como arma. Nick respondió. Mientras lo dibujaba, se formó una espada mágica dorada que brillaba intensamente. Al otro lado de la habitación, Tiana, Zem y Keren intentaban reabrir el pasaje que se había cerrado. Notaron el resplandor y se dieron la vuelta. Vieron a Nick, ahora empuñando la verdadera espada de los vínculos. La espada entonces observó a cada miembro del grupo, y mirando a Keren, le pidió a Nick que lo visualizara mentalmente y pronunciara la palabra unión. Confundido, obedeció, pero no pasó nada. Se quejó a la espada, la cual tampoco entendió la razón. El golem atacó de nuevo. Nick contraatacó con la nueva espada, cortándole una de sus extremidades. La espada finalmente hizo efecto. Sin embargo, la extremidad cortada se transformó en un mini golem y se enganchó al pie de Nick. Distraído, fue golpeado y arrojado por los aires, cayendo en un agujero del cual había emergido el golem. Los demás gritaron su nombre. Tiana volvió a congelar al golem y le pidió a Keren que fuera a buscar a Nick mientras la criatura estaba paralizada. Keren saltó al agujero, dejando a Tiana y Zem solos para contener la amenaza. El golem, sin embargo, comenzó a liberarse, disolviendo las partes congeladas de su propio cuerpo. Zem curó a Tiana y ella lanzó otro hechizo de hielo para ganar más tiempo. Bajo tierra, Nick quedó enterrado bajo los escombros. Keren se acercó y comenzó a cavar. Intentó convencerla de que huyera con los demás, pero ella se negó. Dijo que saldrían de allí juntos. Nick luego se disculpó por el colgante que había roto, sabiendo lo mucho que significaba para ella. Keren explicó que la joya fue un regalo de su ex líder de equipo. A ella todavía le resultaba difícil creer que había sido traicionada y abandonada por alguien que decía protegerla. Keren siempre tuvo la esperanza de que un día despertaría y encontraría a sus viejos compañeros a su lado, como en los viejos tiempos. El colgante que llevaba le hacía creer en Kalios, por lo que prefería aferrarse a los recuerdos del pasado en lugar de acercarse a las personas que la rodeaban. Así que cuando el colgante se rompió, no fue exactamente algo malo, tal vez fue una señal de que era hora de seguir adelante. Ella continuó cavando entre los escombros hasta que encontró a Nick. Extendió la mano y lo sacó de los escombros. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos sonrieron. La espada de los lazos, en la espalda de Nick, le pidió que dijera nuevamente la palabra unión. Mientras tanto, en la habitación de arriba, el golem casi alcanzaba a los dos lanzadores. Tiana sonrió, satisfecha con lo que habían logrado, incluso sin Nick y Keren presentes. Al momento siguiente, un destello de luz llenó el lugar y los cegó a ambos. Cuando sus ojos se ajustaron a la luz, se sorprendieron al ver a Nick, ahora fusionado con la apariencia y armadura dracónica de Keren. La espada de los vínculos informó que el núcleo del golem se movía aleatoriamente a lo largo de su cuerpo líquido. Nick y Keren, ahora en forma híbrida, se envolvieron en llamas y cargaron hacia adelante. Con un golpe preciso, prendieron fuego al cuerpo de la criatura, destruyendo su estructura y pulverizando su núcleo. Poco después del ataque final, la fusión entre Nick y Keren se rompió y ambos quedaron inconscientes. Después de la misión, el grupo regresó al gremio. Allí, Nick demostró el poder de la espada de los vínculos, invocando su espada de aura. Mientras los demás intentaban parecer impresionados, un niño de pelo blanco y ropa oscura comentó que no era nada grande. El gremio confirmó que pagarían la misión, pero querían saber quién era la chica seria de negro. Se presentó como Kizuna, la nueva miembro de los supervivientes. Al maestro del gremio le pareció curioso, ya que Kizuna significa lazos, al igual que la espada. Al salir del gremio, el grupo celebró discretamente. El plan había funcionado. Habían encontrado una reserva de copias de la espada, listas para ser entregadas como reemplazos. Kizuna, a su vez, agradeció su habilidad de paralelización, que le permitió asumir una forma humana. Nick la regañó por usar su nombre real, pero Tiana señaló que los objetos mágicos sensibles tienen poderes vinculados a sus nombres. Bromeando, dijo que si la llamaban escoba, podría ganar el poder de limpiar habitaciones por sí sola. De vuelta en Ciudad Terian, los supervivientes dividieron su botín. Kizuna preguntó si iban a la taberna a gastar las ganancias, pero el grupo explicó una de sus reglas más importantes: no interferir en los pasatiempos de los demás. Nick se fue a un show de ídolos. Los demás se fueron a ocuparse de sus propias aficiones. Tiana invitó a Kizuna a ver una carrera y la niña aceptó felizmente. Afuera, sus ojos curiosos observaban todo, desde los árboles hasta las hormigas en el suelo. Tiana acarició la cabeza de su nueva compañera y la elogió por esperar miles de años encerrada en una mazmorra. Kizuna, aunque feliz, estaba un poco irritada, no le gustaba que la trataran como a una niña. Tiana se rió y en tono de broma la llamó escoba antes de salir corriendo. Kizuna lo siguió, riéndose de su nueva libertad. Todo era nuevo para ella. Admiraba todo, desde el cielo estrellado hasta las discusiones en el mercado. Observó el polvo en las ventanas e incluso le intrigaron los carteles de ídolos adolescentes que Nick había pegado. Desde la suciedad de las calles hasta los aventureros en las tabernas, ella encontraba todo el mundo hermoso y no dudaba en gritarlo en medio de la calle. Los demás miembros, al ver esto, les pareció curioso, pero continuaron. En otro momento, Kizuna notó el equipo de Tiana, su encendedor mágico. Elogió sus modificaciones y su brillo encantador. Tiana sonrió en reconocimiento. El arma había sido un regalo de su antiguo amo. En respuesta,
También elogió a Kizuna, quien bailó alegremente y pidió a los demás que también la elogiaran. Después de todo este alboroto, Nick convocó una reunión de grupo. El tema del día sería la seguridad financiera. Le entregó a Keren la caja con el dinero, a Zem la llave de la caja y a Tiana un abaco mágico. Después de eso, Nick depositó algunas monedas dentro de la caja. Zem los contó, 230 dinares. Tiana, sorprendida, preguntó de qué se trataba. Nick reveló que esa era la riqueza total actual del grupo, y todos quedaron sorprendidos de lo baja que era. La conclusión fue sencilla. Era hora de ganar más dinero. Antes de convertirse en aventurera, Tiana era estudiante en una prestigiosa escuela. Sin embargo, debido a un escándalo que involucró a su prometido y falsas acusaciones, fue expulsada. Mientras empacaba sus libros y pertenencias, recibió la visita de su amo. Le recordó gentilmente que, aunque ya no era una estudiante, todavía era y siempre sería una maga. Como despedida le regaló el encendedor mágico. Tiana le dio las gracias, pero en su interior se arrepintió. Además de destruir su propia carrera, había arruinado también la de él. Nunca sería reconocido como sabio. El maestro comentó que aunque era libre, la libertad podía ser solitaria. Los humanos quieren ser libres, pero también quieren ser necesarios. Luego se rió y dijo que solo era una broma. A Tiana le pareció extraño. A pesar de que ella le había hecho daño, él todavía podía reír. Antes de irse, le dio una última lección. Debía saber siempre quién era, que había aprendido y de que era capaz, porque ese sería su verdadero tesoro, algo que nadie podría quitarle. Después de eso, comenzó a reír histéricamente de nuevo y Tiana abandonó la escuela. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en la posada, en su realidad de aventurera. Se preguntó si un día despertaría y todo volvería a ser como antes. Recordó cómo era despertar en su mansión, rodeada de almohadas y mantas, pensando en las lecciones de magia que aprendería o los planes con su prometido. Mientras cada uno de los sobrevivientes despertaba en sus habitaciones, Keren empuñaba su espada, Zem permanecía acurrucado en su cama y todos llevaban un dejo de arrepentimiento por el pasado, preguntándose si podrían volver atrás en el tiempo. En el caso de Nick, soñó con el momento en que le dio un regalo de cumpleaños a su exnovia, Claudine. Sin embargo, pronto comenzó a quejarse, diciendo que quería más y quería ver el mundo después de haber estado encerrada durante tanto tiempo. Nick se despertó sobresaltado y descubrió que Kizuna había transmitido sus propios pensamientos a su cerebro mientras dormía, lo que explicaba las ensoñaciones de Claudine. Al despertar, Nick también se preguntó si algún día podría simplemente despertar en el pasado, antes de que todo saliera mal. Posteriormente el grupo se reunió en el punto de encuentro habitual para la reunión diaria. A diferencia de los demás, que querían volver al pasado, Kizuna simplemente sonrió. No había ningún pasado al que quisiera regresar. Para ella, el presente, con ese grupo, fue el momento más feliz que había vivido jamás. Nick le preguntó a Leon sobre el valor real de engañar a la gente, incluso si eso lo hacía rico. Preguntó si la cerveza comprada con dinero estafado realmente tendría tan buen sabor. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, Nick fue alcanzado por un hechizo lanzado por otro miembro de los Tigres de Hierro, un joven mago. Sin embargo, antes de que el niño pudiera hacer más daño, apareció Keren, atrapó el pie del hechicero con su cola y lo derribó. Nick se acercó y le agradeció su ayuda. León se preparó para atacar de nuevo, pero apareció el maestro del gremio, poniendo fin a la conmoción y reprendiendo a todos por causar un alboroto. Ella explicó que mientras cumplan las reglas del gremio, no tiene intención de interferir. Nick estaba confundido, pero León inmediatamente aceptó las condiciones y propuso un desafío, una batalla de matemáticas y golpes, también conocida como matemáticas con puños. La propuesta dejó a todo el grupo perplejo. El maestro del gremio explicó las reglas. Habría 10 rondas, cada una de las cuales implicaría resolver problemas matemáticos mientras los luchadores intercambiaban golpes. Por cada 10 puntos de diferencia en el marcador, el equipo con más golpes ganaría el derecho a aplicar un golpe gratis al oponente. Los participantes de matemáticas serían seleccionados de una caja. Desafortunadamente para los supervivientes, el nombre elegido fue Keren, su guerrero draconiano, con muy poca afinidad por los números. Keren se quedó sin palabras, nervioso, pero Nick la animó con entusiasmo. Claudine fue elegida como representante de los Tigres de Hierro. Para prepararse, Keren tomó un examen simulado, que fue corregido por Zem. Al revisarlo, Zem sonrió y dijo que tenía potencial. Keren quería saber la nota, pero solo elogió su esfuerzo. Tras insistir, Nick intervino para poner fin al retraso. Cuando finalmente vio el resultado, Keren se desesperó, solo 18 puntos de 100 posibles. Entonces Zem explicó con calma que ahora que sabían dónde estaban sus defectos, podían usar eso para mejorar. Cuando regresaron a la base, Kizuna sugirió que usaran sus habilidades
habilidades telepáticas para ayudar, pero Zem explicó que, si bien era poderoso, era necesario que el grupo confiara en él no solo como un arma sagrada, sino como un aliado. Kizuna aceptó felizmente el cumplido y prometió ayudar. A lo largo de la semana, el grupo se entrenó y creó estrategias. Mientras Keren estudiaba matemáticas, surgieron rumores de que Zem frecuentaba burdeles. Allí habló con varias mujeres y recopiló información valiosa. Descubrió que Claudine había roto muchos corazones, que Beck era extraño y que León, además de fuerte, era muy inteligente. Una de las chicas mencionó a una nueva chica llamada Rose, que estaba hablando de un hombre extraño. Cuando Rose describió al hombre, cabello ondulado, suaves ojos azules, dedos rosados y una voz seductora, todo cubierto por una sotana, Zem se dio cuenta de que lo estaba describiendo a él. Rose simplemente se rió de la broma. Zem regresó al grupo y compartió sus hallazgos. Creían que los Tigres de Hierro harían alguna trampa. Todo indicaba que tenían experiencia con este tipo de manipulaciones y trampas. Rose también reveló que el grupo compartió información entre ellos para engañar a sus oponentes. Tiana sugirió que estaban usando gemas mentales, cristales que funcionan como la telepatía, pero con un alcance más corto. Keren le preguntó qué debía hacer y Nick le respondió que simplemente debía poner en práctica todo lo que había estudiado. En otra parte, Claudine soñaba con el pasado. Cuando era niño, sus padres trabajaron en una estación de carruajes. Comenzaron a malversar pequeñas cantidades y fueron despedidos. Planeaban venderla y ella huyó. Su belleza y astucia le permitieron sobrevivir realizando estafas. Más tarde conoció a Nick. Claudine pensó que cuantas más personas engañara, más feliz sería, pero Nick demostró que estaba equivocada. Al despertar de la pesadilla, Claudine juró que se vengaría. Cuando llegó el día del evento, los dos grupos se reunieron en la terraza del gremio, rodeados de espectadores. La primera ronda ha comenzado. A Keren y Claudine se les dieron problemas simples de suma y resta. Keren sonrió cuando vio que ese era el tipo de pregunta que había estudiado. Claudina, con desdén, lo consideró infantil. Keren lo ignoró, decidido a terminar rápidamente para poder ayudar a Nick a subir al ring. Abajo, Nick y León estaban cara a cara. Nick usó su agilidad y asestó un golpe, pero León lo esquivó. Nick dio un paso atrás, abriendo una oportunidad, pero León no la aprovechó. Simplemente evitó la confrontación, claramente tratando de ganar tiempo. Nick se dio cuenta de la estrategia y dedujo que los golpes no eran el verdadero foco de la batalla. León notó esto en los ojos de Nick, pero siguió confiando en el plan de los Tigres. Poco después, Keren levantó la mano, señalando que había terminado. Claudine se sorprendió. Durante el descanso se corrigieron las pruebas. Keren anotó 86 puntos. Claudine, 98. Zem explicó que apresurarse demasiado condujo a errores por descuido, que es exactamente lo que le sucedió a Keren. Claudine sonrió, admitiendo que Keren era mejor de lo que pensaba. Keren, a su vez, le gritó disculpas a Nick, pero le aseguró que todo estaba bien. Luego, León le dio un fuerte puñetazo en el estómago a Nick, dejando a Keren en pánico. Nick reflexionó sobre la lógica detrás de combinar la lucha y las matemáticas. Algunos pensarían que los cálculos eran para conservar energía, pero también podrían usarse ofensivamente, como lo estaban haciendo los Tigres. Al acercarse el final de la segunda ronda se revelaron los resultados. Claudine nuevamente con 98 puntos, Keren con 79. Claudine se burló, diciendo que casi había garantizado 2 penalizaciones para el equipo contrario. Luego, León golpeó a Nick con un golpe en la cara. Keren miró hacia otro lado, sobresaltado, pero Nick la llamó con voz ensangrentada y le dijo que dejara de mostrar miedo. Ella no fue la que fue golpeada. Nick dijo que se había preparado para recibir docenas de golpes esa semana, pero gracias a Keren, solo había sido golpeado 2 veces. Recordó que al principio se equivocaba en el 80% de las preguntas, pero ahora acertaba el 80% de las veces. Ella era una verdadera luchadora de matemáticas con los puños. Las palabras levantaron el ánimo de Keren. Ella sonrió radiantemente. Claudine preguntó por qué estaba tan feliz con cálculos simples, y Keren le respondió mentalmente, ahora podía hacer lo que antes parecía imposible. En la tercera ronda, Keren volvió a los problemas con entusiasmo. Claudine intentó burlarse de ella, llamándola campesina draconiana, pero perdió la sonrisa cuando vio que Keren la ignoraba por completo. Keren estaba realmente feliz. Al resolver problemas que antes la confundían, ahora podía concentrarse completamente. Antes me sentía culpable por ver a Nick lastimado. Ahora, después de escuchar su reconocimiento, pude resolver los ejercicios con confianza. Afuera, los demás supervivientes observaban atentamente la batalla. La mayoría de las personas, al participar en algo como el torneo de matemáticas y puñetazos, recurrirían a hacer trampa desde el principio, para acortar la pelea antes de que surgieran eventos imprevistos. Pero los Tigres de Hierro no lo hicieron de inmediato. La razón era sencilla, tomaría demasiado tiempo repetir las preguntas y respuestas mediante telepatía entre ellos. Por eso prefirieron ganar tiempo, esperando que los problemas se hicieran más difíciles. Cuando Keren ya no pudo resolverlos fácilmente, planearon usar las gemas del pensamiento para darle una ventaja a Claudine. Mientras tanto, en el ring,
Nick ya sentía el cansancio acumulado. Si quería utilizar su velocidad ofensivamente, necesitaba actuar rápidamente. León, por otro lado, continuó ignorando los gritos de la multitud que lo llamaba cobarde por simplemente retroceder y esquivar. Tiana, en otro punto de la arena, usó su magia para detectar cualquier tipo de influencia mágica o telepática en la zona, pero no notó ningún rastro sospechoso. Esto la puso aprensiva. Quizás los enemigos tenían otro plan. Para forzar una reacción, Tiana levantó bruscamente la mano y sugirió una nueva regla al maestro del gremio: entregar todos los problemas a la vez y aplicar las penalizaciones juntas. La multitud aprobó inmediatamente la idea y Nick la apoyó. León, al ver el movimiento, lo encontró extraño. Sabía que si Nick recibía demasiados golpes, quizá no pudiera resistirse. El maestro del gremio aceptó la sugerencia de Tiana y entregó todas las preguntas a la vez. Claudine, queriendo asegurar la victoria, se sorprendió al ver que Keren solucionaba todo rápidamente. Desesperada, contactó con Beg, otro miembro de su equipo, posicionado a distancia con una calculadora y papel. Comenzó a enviarle preguntas y recibió respuestas. Tiana activó nuevamente su magia, y esta vez, detectó algo extraño en la distancia. Junto con los demás, partió discretamente a investigar. Nick, al notar su ausencia, sonrió y le preguntó a León sobre el paradero de su otro compañero de equipo. León, inquieto, respondió vagamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de la desaparición de la chica que había sugerido el cambio de reglas. Algo estaba mal. Sospechoso, gritó para que Claudine se detuviera, pero ella lo ignoró, concentrada en seguir recibiendo respuestas de Beg. El maestro del gremio advirtió que estaba prohibido hablar durante el duelo, pero Claudine insistió, preguntándose mentalmente cómo Nick logró recuperarse tan bien después de su traición. Mientras tanto, Beg ya tenía problemas para seguir el ritmo de todas las preguntas de Claudine. Afortunadamente para él, Kizuna apareció para ayudarlo. Beg le dio las gracias y luego se dio cuenta de que ya no estaba solo. En el ring, Nick y León continuaron intercambiando golpes. Cuando los demás regresaron, Nick sonrió y le dijo a León que había sido un error subestimarlos. Claudine empezó a irritarse por el silencio de Beg y, sin darse cuenta, gritó quejándose por la demora. Todo el mundo oyó. Entonces apareció Tiana, trayendo a Beg con ella. Mostró la gema del pensamiento que llevaba y el maestro del gremio le preguntó si Claudine también tenía una. Claudine apretó los dientes con frustración, porque los habían descubierto. La batalla ha terminado oficialmente. Los guardias aparecieron y detuvieron a los miembros de los Tigres de Hierro. León quería saber cómo habían descubierto el plan, y Keren respondió que, de hecho, siempre habían sabido que no podían confiar en ellos. Claudine, llorando, dijo que no siempre fue así. Intentó creer en la gente, pero perdió el rumbo. Keren aceptó su respuesta con calma y dijo que tal vez simplemente se habían desviado del camino correcto. Tiana añadió que ya no es posible empezar desde cero, pero aún es posible corregir los errores cometidos. Esa noche, los supervivientes cenaron juntos en un restaurante. Keren le preguntó a Nick si realmente era necesario que ella hubiera estudiado matemáticas, ya que el plan era simplemente desenmascarar a los tigres. Nick respondió que sí, ya que sus respuestas también eran esenciales. Tiana agregó que aprender matemáticas incluso ayudaría en situaciones cotidianas, como saber cuál es el mejor precio en promociones de alimentos. El grupo rió junto, en medio del aroma de los platos. Pero afuera, unos pasos pesados resonaron en los tejados. En el pasado, León había sido parte de un grupo llamado Silver Tiger Core. Su líder, Viso, era más inteligente que el promedio y también era su hermano mayor. Una noche, el equipo decidió explorar el cruel laberinto de Metalmon. 1 a 1. Los miembros fueron eliminados mediante diversas trampas. Aún así, no se dieron por vencidos. Querían que cada tesoro estuviera escondido en su lugar. Lo lograron gracias al genio de Viso, que les trajo fama y riqueza, pero también su muerte. Fue asesinado en su propia casa, víctima de los humanos. Desde entonces, León nunca volvió a confiar en ellos. En el presente, ya bajo custodia, León estaba en manos de los guardias. Uno de ellos se acercó y lo atravesó lentamente con su espada, exigiéndole que le revelara el paradero de cierto tesoro. La reliquia nunca apareció en el mercado negro, por lo que se creía que León todavía la poseía. De hecho, León estaba guardando un secreto. Había sacado del laberinto una reliquia demasiado peligrosa para usarla o venderla. Era la espada de la ruina. Llamándola en silencio, el arma atravesó el lugar y apareció ante él. En otra parte, Tiana observaba atentamente una mesa de juego. Frente a ella, una mujer de cabello azul interpretaba a su novio rubio, el tipo de persona a la que Tiana llamaría una sanguijuela. Un hábil croupier barajó las cartas, planeando engañar a la pareja. Otro jugador, más discreto, simplemente intentaba ganar algo de cambio. Tiana miró hacia adelante. Había decidido que aplastaría a todos en esa mesa sin dudarlo. Dentro del casino giraban las máquinas tragamonedas y las ruletas. Los chips cambiaron de manos. Nick simplemente observaba a su alrededor, distraídamente, mientras Kizuna esperaba felizmente al final de una fila. Después del torneo,
Los supervivientes tenían algo de dinero y disfrutaban de un tiempo de descanso. En una revista, Kizuna descubrió que el helado del casino era muy elogiado, por lo que él y Nick le pidieron a Tiana que los llevara allí. Pero cuando llegaron, un empleado les informó que el helado estaba agotado. Kizuna intentó explicar que había estado en la fila durante mucho tiempo, pero recibió una respuesta cortante y cortésmente agresiva. Frustrado, Kizuna se alejó. Nick sugirió apostar, pero Kizuna se negó. Su código ético tenía una limitación contra el juego. Aún así, se sorprendió al ver que las cartas utilizadas estaban cubiertas de tinta antimagia. Un empleado explicó que todos los artículos del casino estaban procesados para repeler hechizos. Afuera, León había regresado, ahora transformado en una versión monstruosa de sí mismo. Mientras tanto, en el salón principal, una pila de fichas se acumulaba frente a Tiana. Los demás jugadores se sentían incómodos. El croupier intercambió miradas con ella, ambos sabían que estaban engañando a la sanguijuela. Cuando llegó el momento de mostrar las cartas, Tiana tenía la mejor mano. Ganó todas las fichas. La rubia protestó acusándola de engaño. Ella fingió inocencia. Mientras los demás miraban hacia otro lado, ella se burló de él, diciendo que ni siquiera usaba su propio dinero para apostar. Furioso, el muchacho se levantó y se fue, dejando atrás a su novia. La niña le dio las gracias a Tiana. Quería saber si estaba tratando de detener la adicción de su pareja, pero Tiana me explicó que simplemente estaba aprovechando una oportunidad fácil. La niña le preguntó a Tiana si creía que tenía talento para el juego. Tiana respondió que ya era una jugadora, del tipo que nunca se da por vencida en su apuesta segura y termina ganando al final. De repente, un alboroto afuera interrumpió todo. La gente corrió en pánico. Tiana permaneció serena, observando con calma cómo una enorme criatura felina entraba al casino. Mientras tanto, León observaba a todas las personas dentro del casino, confundido sobre su propia ubicación. Todo lo que quería era encontrar a Nick. Un grupo de guardias se acercó con porras, pero él los repelió fácilmente. En su mente, recordó el breve momento en que conoció a Nick. Se dio cuenta de que, a diferencia de él, Nick nunca se había dejado vencer por la desesperación, y eso le irritó. Sentía envidia de su fuerza interior. Aún en prisión, justo después de invocar la espada de la ruina, la espada cortó sus cadenas y le preguntó si finalmente estaba listo para usarla. León respondió que solo quería matar a alguien. A cambio, la espada prometió desarrollar sus sentidos para que pudiera cazar a su presa. Al agarrarla y gritar "Evolución", León derrotó fácilmente a los guardias y escapó de la prisión. Ahora de regreso en el casino, rastreó el olor de Nick con su forma evolucionada. Tiana y una niña observaban discretamente, mientras los demás intentaban escapar. Tiana se arrepintió de haber dejado su equipo en el casillero y ahora estaba indefensa ante el monstruo. Desafortunadamente, León la rastreó y la reconoció como miembro del grupo de Nick. Ella preguntó dónde estaba, pero Tiana no reconoció a León en esa forma. Cuando finalmente se presentó, ella quedó sorprendida por el cambio en su apariencia. León repitió la pregunta y le advirtió, con su nuevo poder, sabría si ella estaba mintiendo. Más atrás, Nick y Kizuna escucharon la conmoción. Se sorprendieron al ver a la multitud corriendo desesperada. León, a su vez, amenazó con aplastar a Tiana con sus garras si ella no cooperaba. Ella le preguntó por qué la tomó como rehén. León respondió que Nick definitivamente aparecería para salvar a sus amigos. Tiana se rió ante la suposición. Dijo que ni siquiera eran realmente amigos. La reacción confundió a León, y Tiana aprovechó la oportunidad para encender su pipa con el encendedor, explicando que el artículo era un regalo especial de su maestra. Sin dudarlo, introdujo el encendedor en el cuerpo de León, liberando una descarga eléctrica. Con León momentáneamente aturdido, Tiana y la niña corrieron para escapar, pero su escape fue interrumpido cuando León arrojó una mesa frente a ellos. Tiana cayó al suelo y el otro fue golpeado, quedando inconsciente. Tiana se sorprendió al ver que León estaba ileso y se acercaba implacable. Ella gritó a la sanguijuela, escondida detrás de una mesa, que fuera a ayudar a su novia. En un raro momento de valentía, obedeció. Tiana le contó a León que los miembros del grupo no eran precisamente amigos, sino personas frágiles que se apoyaban entre sí, ayudándose tanto como les convenía, para poder seguir adelante con sus propias vidas. León olfateó el aire y quedó confundido. Tiana no olía como alguien que estaba mintiendo. Aún así, decidió probarlo. Avanzó con su espada. Para sorpresa de Tiana, Nick apareció e interceptó el golpe. Chispas de energía corrieron entre los dos. Nick se giró y dijo que ella no podía morir. Se sentiría en deuda con ella si lo hacía. León se preparó para continuar el ataque, pero su espada volvió a hablar, advirtiendo que había otra presencia allí. La espada de los vínculos respondió, saludando al oponente. Las dos espadas se conocían. Nick notó que León también estaba hablando con su arma. La espada de los vínculos advirtió, la espada de la ruina parecía tener el control de la situación. La espada de la ruina confirmó la reunión, diciendo que habían pasado siglos desde su última batalla. Les pidió que se apartaran del camino. Nick y su espada se negaron. La espada de la
ruina luego transfirió todo su poder a León, aumentando aún más su tamaño y fuerza. La espada de los vínculos intentó advertir al enemigo de que León no sería capaz de controlar tanto poder, su mente sería consumida junto con su cuerpo. Pero nadie escuchó las súplicas. León atacó a Nick nuevamente. Nick logró esquivarlo y Tiana gritó que tal vez era hora de usar unión. Sería la única alternativa. Nick y Tiana se fusionaron, adoptando una nueva forma con cabello largo y empuñando la espada de los lazos. Lanzaron el hechizo, era de hielo, congelando los alrededores y atrapando a León en escudos de hielo. Sin embargo, León rompió el hielo con facilidad y cargó contra la fusión de Nick y Tiana con furia. Lo esquivaron, pero continuó en una verdadera ola de destrucción. Dentro de su mente, León ya no sabía lo que estaba haciendo. No había ningún beneficio, no había ningún propósito. Solo destrucción. No era lo que quería, pero no pude parar. Todo lo que quería era un poco de venganza. Pero ahora vio que la gente era lanzada al aire, guardias, mujeres, niños, nadie se salvó. Incluso adornos valiosos, que antes habría robado, ahora fueron destruidos por sus propias manos. La espada de la ruina respondió a su conflicto. Dijo que era divertido tener poder absoluto. Lo mejor fue ver a todos en silencio, huyendo y aceptando la muerte inminente. León dejó escapar un rugido feroz, pero por dentro rogaba que todo terminara. Aprovechando su distracción, la fusión de Nick y Tiana lo atacó nuevamente y lo atrapó en otro bloque de hielo. Mentalmente atrapado, León se enfrentó a la espada de la ruina. El arma le dijo que desde el momento en que la sacó del laberinto, ya era una bestia descontrolada. Por eso fue capaz de dominarla. León lo negó, diciendo que solo quería vivir una aventura con el hermano al que tanto admiraba. Pero la espada le recordó que en realidad su hermano estaba muerto. Mientras tanto, en la batalla, la fusión entre Nick y Tiana conjuró la lanza de hielo, perforando el cuerpo de León con estacas congeladas. Gritó de dolor, pero por dentro seguía discutiendo con la espada. Recordó que su hermano murió a manos de quienes creían que eran amigos. A pesar de que él los cuidó, ellos aún así lo traicionaron. La espada de la ruina solo reforzó este odio hacia la humanidad, diciendo que era por eso que León comenzó a engañar y explotar a otros. León intentó justificarse, insistiendo que no era una mala persona. Él era solo un niño que quería disfrutar la vida con su hermano. En el fondo deseaba que alguien lo salvara, que alguien le impidiera seguir en ese cuerpo furioso. Como si respondiera al deseo, el hielo a su alrededor brilló, y allí estaban Nick y Tiana, listos para acabar con todo. Le lanzaron una lluvia de cartas recubiertas de antimagia y León finalmente cayó, dejando caer su espada. Inmediatamente, la fusión congeló la espada de la ruina, poniendo fin a su influencia. Con la magia sellada, la bendición que causó la evolución fue cortada. León volvió a su forma original y fue rodeado por guardias. Más tarde, de vuelta en prisión, León fue encadenado con ataduras reforzadas. Nick lo visitó y observó cómo el cuerpo de León se había deteriorado después de la transformación. Ahora estaba delgado, sin la musculatura que una vez lo había definido. Nick informó que, a pesar de la destrucción en el casino, nadie resultó herido y que la espada había sido sellada. León se dio cuenta de que Nick era el guerrero rubio y de pelo largo con el que había luchado. Se rió aliviado sabiendo que, al final, Nick lo había derrotado. Mientras Nick se alejaba, León admitió que nunca se emborrachaba con dinero ganado con mentiras. Más tarde, Nick salió a correr por el jardín como de costumbre. Mantenía un buen ritmo, intentando alcanzar algo que quizá ni siquiera sabía qué era. En un momento, escuchó una voz familiar que lo animaba a continuar. Se detuvo, confundido, tratando de comprender si era la voz de Agatha o simplemente el resultado del agotamiento mental. Se preguntó si estaba imaginando cosas, si todo esto era real. Agatha, que realmente estaba allí, decidió divertirse con su confusión. Él creía que la estaba viendo porque pensaba demasiado en ella, pero, honestamente, no le importaba. Agatha dijo que había encontrado una manera de permanecer en los corazones de sus fans más dedicados. Como Nick era uno de ellos, allí vivía ella. Esto lo hizo feliz. Luego bromeó diciendo que para poder quedarse allí, él simplemente tenía que seguir comprando toda su música. Nick comentó, sorprendido, que el Agatha dentro de su corazón era más codiciosa de lo que pensaba. Ella le aconsejó que dejara de correr tanto y se tomara un descanso. Él aceptó. Cuando se dio la vuelta, se encontró cara a cara con ella y se sobresaltó. Caminaron hasta un parque y se sentaron juntos a beber agua. Comentó que él corría demasiado por el jardín y que probablemente tenía un objetivo claro. Volvió a llamarlo perro callejero, el apodo que le había puesto desde el día que se conocieron. Nick confirmó que ahora tenía un propósito, y ella respondió felizmente, diciendo que estaba feliz de verlo con un propósito. Para él, el comentario no tenía mucho sentido. Dijo que a veces no entendía lo que ella quería decir. Agatha entonces hizo una pausa para organizar sus pensamientos. Ella dijo que, el día que le entregó el flyer de su show,
Dos pensamientos contrapuestos luchaban en su interior. El primero decía que había tenido razón en invitarlo, el segundo, que había sido un error. Aún así, fue al espectáculo, y cuando lo vio entre el público, sus pensamientos regresaron, uno feliz por su presencia, el otro arrepentido de haberlo atraído. Como ídolo, sabía que necesitaba fans que la amaran, pero también temía a aquellos que se excedían. Con el tiempo, vio a Nick convertirse en un verdadero otaku, y estaba agradecida de que no se hubiera convertido en uno de esos fanáticos peligrosos. Mientras reflexionaba, Nick dijo que si ella no le hubiera dado esa multa, podría haber tomado un camino oscuro, tal vez incluso convertirse en un criminal. Ella sin saberlo lo salvó y lo llevó a un lugar donde él sentía que pertenecía. Y eso, para él, era la verdadera obra de un ídolo. Ella realmente era un buen ídolo. Agathe suspiró. Él le preguntó por qué suspiraba, y ella respondió que era alivio, por fin oír a alguien llamarla un buen ídolo, incluso cuando ella misma ya no lo creía. Nick había sospechado desde hacía algún tiempo que Agathe estaba actuando de manera extraña. Ella había cancelado todos sus contratos de revistas y televisión, y él no entendía por qué. Agathe luego revela que su verdadero nombre es Bella Hines. Ella dice que trabajaba con su novio, Donna, que era dueño de un restaurante. Allí cantaba para los clientes, aunque estos no le prestaban atención. Él no cantaba para recibir aplausos, sino por necesidad personal. Cantar era su manera de existir. Un día, después de una actuación, un hombre se acercó a ella y elogió su voz. Dijo que la próxima vez debería cantar mirando al público. Se presentó como Joseph Coleman, productor ejecutivo de un importante sello musical, y le preguntó a Belle si quería ser un ídolo. Antes de que pudiera responder, apareció Donna, recordándole que siempre debía denunciar a los clientes extraños. Joseph repitió la pregunta y Donna, afirmando ser su manager, quiso saber cuánto le pagarían. José respondió que el mundo de los ídolos era el lugar donde cualquiera podía lograr cualquier cosa. Le entregó a Belle una entrada para un espectáculo y luego charló con Donna. Al final ella terminó acudiendo al evento. Antes de que este comenzara, se sentó al lado de dos chicas que eran igualmente nuevas en ese universo. Cuando los ídolos subieron al escenario, el ruido de la multitud, los gritos y las sonrisas la impactaron profundamente. Fue en ese momento cuando la codicia se apoderó de ella. Ella deseaba estar allí, él quería esa fama, esa alegría, todo para él. Después del espectáculo, Belle volvió a encontrarse con Joseph y descubrió que las otras chicas también estaban allí por la misma razón. Todos empezaron a entrenar. Recibieron su nombre de piedras preciosas, topacio, ámbar y ágata. Con el tiempo, su fama creció y se distanció emocionalmente de Donna. Ya no compartían el mismo mundo. Un día Donna pidió dinero. Ella no se sorprendió, pero quería saber si el bar estaba yendo mal. Él lo negó y dijo que solo necesitaba algo de dinero extra. Ella cumplió. En otra ocasión, al llegar al restaurante, pidió más dinero. Ella cuestionó la razón, preocupada. Le aseguró que era la última vez y dijo que conoció a un Targaryen que lo ayudaría. Ella sospechó que estaba jugando, pero aún así cedió. Angustiada, salió a llorar. En la calle vio un perro callejero. Intentó llamarlo, pero empezó a llover. Mirando al cielo, reflexionó que tenía suficiente dinero para ayudar a Donna, pero temía gastarlo todo en juegos de azar. Ella creyó que ese nunca fue el sueño que él tuvo para ella. Recordó el día que montó el restaurante. Dijo que dejaría una mesa grande en el centro, donde cantaría para que todos la escucharan. De regreso al restaurante, entró al bar para tomar una copa y pensar. Allí escuchó una discusión. Era Claudine, la novia de Nick, diciéndole que él no era digno de ella por haber dejado de trabajar con el ministro de guerra. Ella rompió con él allí mismo. Agathe escuchó los gritos de Nick, rogándole que se quedara, pero Claudine ya no estaba. La lluvia caía con fuerza. Nick vagaba sin rumbo, empapado, sin siquiera darse cuenta. Agatha, con un paraguas en sus manos, lo siguió. Cuando él se detuvo a sentarse bajo la lluvia, ella se acercó. Le ofreció una invitación a su espectáculo y le dejó su paraguas. En el restaurante, Donna la estaba esperando con otro pedido. Él quería que ella lo acompañara al casino. Dijo que apostaría y recuperaría todo el dinero que perdió. Para Agathe, eso sonó como una despedida. Sin saber qué decir, simplemente asintió y se fue con él. En el casino, vio como Donna ganaba varias apuestas. Parecía que realmente iba a subir de nuevo. Pero entonces apareció una figura inesperada. Para ella, no era solo una diosa, era la deidad misma del juego. Era Tiana. Sentía que Tiana tenía un problema personal con ella. Después de derrotar a todos en su propia mesa, Tiana fue a la de Donna. Agatha tenía la sensación de que esto era una venganza. En poco tiempo, Tiana derrotó a Donna y se llevó todo el dinero. Después incluso derrotó a León, delante de todos. En un abrir y cerrar de ojos, Tiana desapareció y se convirtió en una tundra. Donde estaba, Agathe encontró una carta, la reina. Cuando dejó la carta volvió a ver a Tiana. Desde entonces comenzó a idolatrarla. La llamó la bella paladín, la que vino a salvarla del caos en el que se encontraba. De regreso a la oficina, conoció a su productor, Joseph. Le acompañó Donna. José dijo que había pagado todas sus deudas y ahora era libre de vivir sin temor a los acreedores. Pero había una condición: Donna nunca más podría acercarse a Agathe. Aunque la veas en la calle no deberías fingir que no la conoces.
puedes. Donna protestó, pero Agatha dijo que ya no la veía como una persona. Admitió que antes no era así, pero que ahora solo veía el dinero. Ella rompió con él. Cuando se despidió, todavía lo llamó y le entregó la carta que encontró en el casino. Meses después, vio a Donna barriendo la entrada de un edificio. Se cruzaron como si fueran desconocidos. Agatha luego regresó al escenario con un espectáculo en solitario. A su regreso, les contó a todos sobre el paladín que conoció en el casino. Dijo que Tiana fue su inspiración, y reveló su nuevo deseo, ser como los bardos, aquellos que viajan por el mundo, observan el dolor de la gente y hacen canciones sobre él. Después de su presentación, Agatha se retira. Mientras tanto, Nick, después de su entrenamiento de rutina, descansa en el jardín y bebe agua. Una vez más, escucha la voz de Agatha. Ella intenta convencerlo de que es solo una voz en su cabeza, pero él se da cuenta de que hay algo diferente en ella. Pregúntale si todo está bien, porque parece preocupada. Ella responde que no, pero como todo ser humano, tiene inquietudes. Y son estas preocupaciones las que la hacen humana. Superar una preocupación solo trae otra, pero cada superación es, según ella, una especie de evolución personal. Mientras tanto, Kizuna lee con entusiasmo una revista de aventuras. En él, hay un informe sobre un hombre misterioso conocido como el Errante, que supuestamente salta por los tejados de la ciudad y secuestra niños, sin ser visto nunca. Ella está fascinada con la historia y dice que, para ella, el caminante es un héroe. La capacidad de secuestrar niñas y desaparecer sin ser atrapado es, a sus ojos, algo hermoso. Alguien en el grupo comenta que la idea de Kizuna sobre la belleza es un poco extraña, y, de hecho, parece serlo. Pero ella no acepta críticas. Dice que quiere conocer al caminante y acercarse a él. Su inocencia preocupa a Nick, quien decide intervenir. Él afirma que esta historia no es más que un rumor sin ninguna prueba y que debería dejar de creer todo lo que lee en las revistas sensacionalistas. Kizuna replica mostrando la revista e insistiendo que hay testimonios reales de personas que lo vieron. En medio de la discusión, una joven que pasaba por allí escuchó el debate y se acercó. Ella también tiene interés en el Errante. Se presenta como Olivia Taylor, una aventurera y escritora de la revista Lemuria Monthly, que está en manos de Kizuna. Al enterarse de esto, Kizuna salta de alegría, declarando que es una ávida lectora de la publicación. Todos se sorprenden, incluido Nick, que recuerda que Kizuna se había enterado de la revista hacía unas semanas. Ella ignora las críticas y responde diciendo que el tiempo no define el amor que siente por algo. Según ella, si te encanta la revista, entonces eso es todo lo que importa. Tiana, curiosa, pregunta si Olivia es realmente una aventurera. Para demostrarlo, Olivia entra en la habitación, intenta demostrar agilidad con algunos saltos, pero casi se cae. Aún así, dice que graba todo lo que pasa en la ciudad y si dicen algo extraño, deben hacérselo saber. La obsesión de Kizuna con el vagabundo solo crece después de su encuentro. Esa noche, ella acompaña a Nick a un festival de ídolos, mientras Zem sale a beber como de costumbre. En el camino de regreso, Zem camina detrás de una niña y la observa atentamente. De repente, una mano invisible la arrastra hacia un callejón. Cuando nota que ella ha desaparecido de la calle, supone lo peor y corre al lugar. Después del espectáculo, Nick le pregunta a Kizuna si le gustó. Ella admite que fue mejor de lo que esperaba. Agatha, según ella, es una persona pura, con un corazón genuino. En otro mundo, tal vez ella era una chamán. De repente, Kizuna se da cuenta de que Zem está en peligro. Avisa a Nick, localiza su posición y corre allí. Al llegar, contra todas las expectativas, Kizuna logra ver al Errante. Él grita que lo va a matar. El hombre misterioso se sorprende de ser visto, especialmente cuando nota que Kizuna lo ataca con sus habilidades de duplicación. Contraataca, pero solo alcanza a una de sus copias. Kizuna está decepcionada. El héroe que tanto idealizó no era más que un cobarde. Incluso Nick, anteriormente escéptico, comienza a creer en la existencia del caminante después de presenciar lo que sucedió. Zem lleva a la niña herida a la posada de Red y le pide que la cuide. Mientras tanto, Rojo hace varias preguntas. La niña dice que su nombre es Reina. Explica que su madre creía en la existencia del caminante, ya que no había otra explicación para la desaparición de tantos niños. Decidida, Reina decidió encontrar al Errante por su cuenta, pero ahora su madre también estaba desaparecida. Zem la consuela diciéndole que él mismo vio al vagabundo. Promete que lo vencerá y, quién sabe, encontrará a su madre. Emocionada, Reina corre hacia él y le pide convertirse en su estudiante. Nick la detiene inmediatamente, alegando que 10 años es demasiado joven. Zem está de acuerdo y afirma que deberá esperar hasta cumplir 15 años. Reina pregunta cómo debería entrenar hasta entonces. Le aconsejan que se quede con Red por ahora. Ella intenta abrazar a Zem nuevamente, pero Red y Nick la detienen. Zem reafirma, hasta que tenga 15 años no podrá acercarse a él. Y ella, aunque reticente, acepta. Al día siguiente,
Los supervivientes deciden que es hora de cazar al caminante. Necesitan más información. Saben que hay una recompensa por él y deciden ir al gremio de recompensas, a pesar de que es un entorno hostil. Tan pronto como entran, notan que los demás aventureros los miran con desdén. Se acercan al asistente y le piden información. Ella dice que el valor de la información es demasiado alto para ser revelada a extraños. Luego revelan que eran los supervivientes. Impresionado, el asistente decide cooperar. Les muestra un dossier y les explica que solo puede entregarles los datos si primero le ayudan con otra recompensa. Deben capturar a Ale Hardy, un hombre buscado por un valor de 300.000 dinares. Ella dice que, dado que son los mismos que derrotaron a los Tigres de Hierro, confía en que harán el trabajo. Pero al decir esto en voz alta, termina atrayendo la atención de todos los cazadores y aventureros en la sala. Nada más llegar al gremio de recompensas, uno de los cazadores los enfrentó, sugiriéndoles que dejaran esa misión de lado y volvieran a cazar goblins, algo en lo que, según él, eran expertos. Uno de sus compañeros intentó evadir la situación, diciendo que solo era una provocación, pero el hombre insistió que sabía de lo que estaba hablando. Luego propuso una apuesta, quería apostar sobre quién saldría victorioso en el enfrentamiento entre los supervivientes y Ale Hardy. Antes incluso de mencionar el monto de la apuesta, Tiana sacó una bolsa que contenía 50.000 dinares y declaró que ella y sus compañeros entregarían a Ale al gremio. Retó al hombre a cubrir la apuesta. Él aceptó, prometiendo todo su dinero ahorrado. Pronto, otros comenzaron a aportar lo que tenían. Tiana les pidió que recogieran el dinero y esperaran su regreso. Según el informe del gremio, Ale vivía en una zona marginal conocida como Garby Collection. Al llegar, hablaron con el guardia de seguridad del lugar, preguntándole si había alguna información reciente. Él respondió con indiferencia, diciendo solamente que un residente había muerto la semana pasada y que el perro de otro residente había dado a luz. Nada útil. El guardia también mencionó que en esa región no se había capturado a nadie en los últimos 3 meses y que si morían allí, debían morir en silencio. También les advirtió que no molestaran a un hombre llamado Nalgaba en sus asuntos. A medida que avanzaban, el grupo se encontró con hombres que exigían un peaje, pero los derrotaron fácilmente. Exigieron saber dónde estaba Ale. Uno de los hombres señaló el lugar, llamándolo la habitación, y describió el camino. Pidió dinero por la información, pero Zem, al pasar junto a él, se dio cuenta de que el hombre se estaba haciendo daño con sustancias tóxicas. El hombre afirmó que no podía dormir, por lo que Zem le dio algunos medicamentos como pago por la propina. También advirtió que Ale era muy rápido y les pidió que tuvieran cuidado. Cuando llegaron a la habitación, encontraron a Ale. Le informaron sobre la recompensa que había por su cabeza. Antes de que pudiera escapar, lograron capturarlo. Al salir, se encontraron con Nalgaba, un ex sacerdote, quien dijo que Ale era su paciente y que no podían llevárselo. Los sobrevivientes explicaron que había una recompensa por él y que había cometido numerosos crímenes, todos menos asesinato. Nalgaba afirmó que podía curar cualquier enfermedad, pero no los pecados. Estuvo de acuerdo en que se llevara a Ale. Explicó que padecía una rara enfermedad llamada Diablo Amarillo, y que estaba en tratamiento. Zem, curioso, preguntó qué hacía Nalgaba en ese lugar y si realmente sabía sobre esa enfermedad. El ex sacerdote devolvió la pregunta y se fue. Kizuna luego preguntó si Nalgaba conocía al vagabundo. Él dijo que no, pero Ale respondió a la pregunta. Cuando se le preguntó si sabía algo, dijo que había escuchado rumores sobre un hombre que distribuía dulces a los niños. Esa fue la única pista. De regreso al gremio, entregaron a Ale y Tiana fue con los cazadores a cobrar la apuesta. Reunió 800.000 dinares y se los dio a la camarera, pidiéndole que sirviera bebidas ilimitadas a todos esa noche. Al día siguiente regresaron en busca de más información sobre el errante. La asistente, impaciente, dijo que no entendía por qué les interesaba un mito. Les aconsejó que buscaran misiones mejor pagadas, ya que todo lo que tenía eran informes vagos sobre desapariciones. Sin embargo, mencionó a una mujer que estaba repartiendo dulces a los niños, sentada en la esquina de la habitación. Cuando miraron, se dieron cuenta de que era Olivia. Nick le preguntó a Kizuna si podía recordar algún detalle de la noche en que se enfrentaron al vagabundo. Mencionó que parecía tener cadenas en las piernas. Keren recordó haber sostenido a Olivia ese día y dijo que se sentía muy pesada. Nick le pidió a Tiana y Keren que vigilaran la salida y fue a confrontar a Olivia. Comenzó con preguntas sobre su rutina, y cuando la presioné sobre lo que había estado haciendo 2 noches antes, dio respuestas evasivas. Cuando le preguntaron directamente si ella era Walker, Olivia reaccionó violentamente, arrojó la mesa y saltó por el techo. Zem, a su vez, recordó un sueño que había tenido con frecuencia. En ella, quedó atrapado, tendido en el suelo de una celda, rogando que no lo mataran, mientras alguien lo pinchaba con un palo. Siempre me despertaba confundido, sin saber si todavía estaba soñando o si había vuelto a la realidad. Fue un reflejo del trauma que llevaba encima.
Más tarde, en Red Sin, los sobrevivientes se reunieron para discutir. Quedaron indignados por la revelación: Olivia era la errante. Keren comentó que nunca había visto a nadie moverse tan rápido. Incluso Kizuna reconoció que la velocidad era idéntica a la del oponente al que se enfrentaban. Surgieron preguntas en sus mentes. ¿Por qué Olivia les daba dulces a los niños si los secuestraba por la noche? ¿Por qué escribió sobre sí misma como si fuera otra persona? ¿Por qué fingió ser aventurera, atrayendo la atención? Todas estas dudas flotaban en el aire, y los supervivientes sabían que si querían enfrentarse a ella, tendrían que encontrar una forma de lidiar con su velocidad. Mientras conversaban, llegó Rojo, anunciando que una hermosa mujer quería verlos. Bromeando dijo que la visitante no era tan bonita como ella. Me ordenaron que la trajera ante ellos. Cuando la mujer entró, vieron que era la madre de Reina. La niña corrió y abrazó a su madre. Nick la reconoció y la llamó Ada. Ella, sorprendida, preguntó si era tan famosa que todos sabían su nombre. Los demás se volvieron hacia Nick, muy curiosos por saber cómo había conocido a Ada. Nick explicó que la mujer que tenían delante no era otra que Ada, la legendaria sumiller y jefa del grupo de aventuras Grand Chef, una aventurera de rango A. Los demás quedaron impresionados al oír esto y le preguntaron si realmente había viajado con grupos famosos, como los ladrones, el famoso comedor solitario. Ella lo confirmó, diciendo que, en su juventud, fue compañera de ladrones en las aventuras del legendario equipo Platinum Peach. En aquel momento, todo era solo diversión, pero ahora ya no se sentía en condiciones para ello. Ella les agradeció por salvar a su hija del Walker, pero dejó en claro que no quería involucrarse más en el asunto. Dijo que Reina tampoco se involucraría. La muchacha, según ella, era terca y no sabía de dónde venía esa terquedad. Aún así, no permitiría que su hija arriesgara su vida en algo tan peligroso. Reina, que había estado escuchando todo, intervino. Dijo que ZM ahora era su maestro y que quería aprender del grupo. Le pidió a su madre que los convenciera, pero ZM se negó. Dijo que no era exactamente un enemigo de los niños, pero que les tenía fobia. Reveló que cuando era sacerdote, fue acusado falsamente por una niña de la edad de Reina, lo que provocó su detención. Desde entonces, desarrolló un bloqueo que le hacía quedarse paralizado frente a los niños. A veces ni siquiera podía respirar correctamente. Reina entendió. Dijo que si la salvó, incluso con ese miedo, entonces habría superado un poco ese trauma. ZM respondió que actuó como lo haría cualquier adulto razonable ante un niño en peligro y que, para él, eso ya era un avance. Ella prometió volver cuando tuviera 15 años. Esto dejó a la madre confundida y pronto preguntó de qué se trataba e inmediatamente pensó que estaban hablando de matrimonio. Dijo que no permitiría que Reina se casara con un aventurero. ZM intentó explicarse, pero Reina siguió adelante y dijo que quería ser entrenada, no casarse. Los demás se rieron y dijeron que lo habían rechazado incluso antes de hacer una oferta. Volviendo al tema serio, le contaron todo lo que habían descubierto acerca del caminante. Ada, sin embargo, reforzó que no quería involucrarse y les aconsejó que abandonaran el caso, ya que era demasiado peligroso. Sugirió que se centraran en recompensas más simples. Recordó que ya habían visto al caminante luchar y huir y que, según ella, no estaban preparados para enfrentarlo. Fue una batalla para los caballeros solares. Nick se levantó respetuosamente y les agradeció su preocupación, pero afirmó que no aceptarían órdenes sobre qué hacer. Dijo que no podían simplemente mirar cómo secuestraban a niños y quedarse de brazos cruzados. Ada luego explicó que había creado la narrativa de Wandere para llamar la atención sobre los casos de secuestro, ya que los caballeros estaban demasiado ocupados. Pero como no funcionó, se retiró. Nick le preguntó si sabía alguna forma de vencerlo. Ella le preguntó al grupo si su líder siempre hacía una reverencia así y ellos dijeron que eso era lo que lo hacía especial. Convencida, Ada decidió ayudarlos. Los llevó a un bar, les sirvió una bebida especial y les explicó que se trataba de un caldo de hongos Gloria, extremadamente raros y muy caros, conocidos por liberar el potencial mágico oculto de quien lo consume. Dado que el vagabundo usaba magia de alta velocidad, saltando por los tejados y engañando los sentidos, necesitarían todas las ventajas que pudieran conseguir. Nick comentó que no tenía talento con la magia y los demás también presentaron sus dificultades. Ada, impaciente, los retó a no rendirse tan fácilmente. Le dio a Keren un encendedor mágico, pero ella no podía concentrarse. Nick lo intentó y con esfuerzo logró convocar una pequeña llama. Sus compañeros quedaron sorprendidos. Ada entonces afirmó que él era el que tenía mayor potencial para enfrentar al enemigo, y con eso convocó una llama aún más grande y comenzó el entrenamiento del grupo. Explicó que el vagabundo usaba dos hechizos de mejora, cuerpo ligero y cuerpo pesado. Para practicar, le pidió a Nick que trepara por una cuerda suspendida y saltara 10 veces. Llegó al 9º salto, pero se cayó en el último. Ella lo miró con decepción, pero siguió adelante con el plan. La noche siguiente, fueron al lugar del último secuestro. Mientras una joven caminaba sola,
apareció el caminante. Kizuna actuó rápidamente, salvando a la niña antes de que se la llevaran. El caminante cayó y el grupo se acercó. Nick lo interrogó, preguntándole si era Olivia, pero él no respondió y huyó. Se reunieron y analizaron la situación. El vagabundo utilizó 3 magias combinadas: ataque, movimiento e ilusión. Ningún mago podía utilizar los 3 al mismo tiempo, por lo que concluyeron que estaba usando algún artefacto mágico. Nick fue a la prisión para negociar con un demonio, queriendo descubrir qué tipo de artefacto podría generar ilusiones. Descubrió que era una joya del rey de las ilusiones. Para romper su hechizo, era necesario decir el verdadero nombre de quien lo usaba, con claridad de corazón. Regresó y continuó entrenando con Ada. Cuando los demás regresaron, informaron que habían restringido su búsqueda a los techos con goteras, un patrón que Walker parecía seguir. Esto los llevó de regreso al área de recolección de basura. Allí le pidieron noticias al guardia. Dijo que 2 cachorros habían muerto y que un hombre había enterrado el cuerpo de una niña en un lugar reservado para adultos. Cuando intentaron revisar el cadáver se dieron cuenta que los estaban vigilando. Después de unos momentos, una figura saltó sobre Nick y lo enfrentó en combate directo. Y para defenderse, Nick usó magia de luz, y la mujer que lo atacaba gritó, afirmando que él era el mismísimo caminante. Cuando Nick intentó activar su habilidad de duplicación, la mujer lo detuvo, haciéndole darse cuenta de que ella también usaba magia de ilusión. Cuando dijo el nombre de Olivia, la verdad salió a la luz. La mujer era, en realidad, Olivia, y ella, a su vez, también lo acusó de ser el caminante. Pronto se dieron cuenta de que ambos estaban equivocados. El equipo reprendió a Olivia por haber huido la última vez, como si ella hubiera hablado con ellos. Este malentendido no habría sucedido. Sin embargo, como ahora compartían el mismo objetivo, decidieron ir juntos a revisar el cuerpo de la niña enterrada. Cuando vieron el cadáver, notaron que había algo extraño. Olivia pidió que movieran el cuerpo, y al hacerlo, encontraron un fragmento de la joya real de la ilusión. Después de romperlo, el rostro de la niña se transformó, revelando otra identidad. Zem examinó sus ojos y se dio cuenta de que la niña había sido tratada por la enfermedad del demonio amarillo. Regresaron a Red Sin y descubrieron que el nombre de la niña era Marta. Sus padres la buscaban, pero no denunciaron su desaparición porque a menudo se escapaba de casa. Ahora bien, sin que ellos lo supieran, no sabían que su hija estaba muerta. El grupo decidió entregar el cuerpo a sus padres y vengar su muerte. Zem fue el primero en hacer la conexión. La única persona en el barrio marginal capaz de tratar o incluso identificar los síntomas de la enfermedad del diablo amarillo era Nalgava. A partir de entonces, comenzaron a observar su comportamiento y patrones de movimiento, percatándose de que siempre trabajaba de noche, saltando de tejado en tejado para evitar ser visto. En la noche decisiva, Nick se acercó a Nalgava y lo confrontó. Durante la pelea, afirmó que ya entendía cómo se movía y luchaba Nalgava, pero admitió que todavía no sabía la verdadera razón detrás de sus acciones. Se preguntó si todo esto era solo una manera de desafiar a la autoridad, de obligarlos a capturarlo, ya que era tan meticuloso que siempre repetía los mismos movimientos, aun cuando sabía que podían atraparlo. Incluso bajo el efecto de la ilusión, Nalgava respondió que Nick ahora tenía un buen dominio de la magia de luz, aunque todavía no al mismo nivel que él. Nick entonces lo desafió, llamándolo por su verdadero nombre. Al escuchar Nalgava, la joya de la ilusión que lo ocultaba cayó, revelando su rostro. Nick dijo que todavía no entendía el motivo detrás del secuestro y asesinato de las jóvenes, pero quería saberlo. Nalgava se negó a responder, prefiriendo resolver todo en combate directo. Nick dijo que había aprendido lo suficiente de Zem para enfrentar esa batalla. Comenzó a atacarlo, pero Nalgava lo esquivó todo, afirmando que era capaz de predecir cada golpe. Nick, sin embargo, también pudo anticipar los ataques de Nalgava. En un movimiento arriesgado, concentró todo su peso en una sola pierna y asestó una potente patada, rompiendo el techo. Ambos cayeron dentro de un edificio donde ya los esperaban los demás miembros del grupo. Kizuna bloqueó rápidamente la salida a través del techo, y Zem apareció, visiblemente decepcionado. Dijo que, cuando conoció a Nalgava entre la gente de la favela, creyó que era un sacerdote honesto, alguien dispuesto a ayudar. Ahora todo resultó ser una farsa. Zem se preguntó por qué se había rebajado a hacer algo tan despreciable. Nalgava luego reveló su tragedia personal: había perdido a su hija por la enfermedad del demonio amarillo. Zem afirmó que sabía esto porque investigó su pasado. Dijo que en la ciudad la enfermedad se consideraba erróneamente una infección sexual y se asociaba con la impureza. La hija de Nalgava contrajo la enfermedad al intentar ayudar a un hombre enfermo, entrando en contacto con su sangre. Sin embargo, la gente se burlaba de ella, la llamaba impura, depravada y la rechazaban. A pesar de los esfuerzos de su padre, ella murió. Consumido por la culpa, Nalgava concluyó que si podía encontrar una cura,
tal vez podría perdonarse a sí mismo. Para ello, decidió recrear la enfermedad, infectando a niñas que secuestraba para usarlas como conejillos de indias en sus experimentos. Zem dijo que descubrió esto porque la enfermedad, si fuera realmente contagiosa, se habría propagado por toda la favela. Pero esto no ocurrió, confirmándose que su origen fue artificial. Incluso ante la acusación, Nalgaba se negó a admitir su error. Dijo que necesitaba encontrar una cura y que no le importaba cuántas vidas se perdieran en el proceso. Zem, aún más decepcionado, afirmó que ambos, aunque eran antiguos sacerdotes, habían creído alguna vez en el valor y el conocimiento de la fe que profesaban y no deberían haberse alejado tanto. Nalgaba finalmente respondió con frialdad. Dijo que nunca había sido un verdadero sacerdote. Confesó que obtuvo el título solo al convencer a un importante sacerdote para que lo aceptara como alumno. Nunca vivió una vida santa y nunca tuvo interés en seguir los preceptos de la religión, y con indiferencia concluyó que le importaba poco lo que Zem pensara de él. Nick, defendiéndose con magia de luz, ve a la mujer gritar que él es el caminante. Cuando intenta utilizar la técnica de duplicación, lo interrumpe. Al darse cuenta de que están involucrados en magia de ilusión, pronuncia el nombre de Olivia y ocurre la revelación. La mujer realmente era Olivia. Ambos se acusaron mutuamente, pero finalmente se dieron cuenta de que estaban equivocados. El grupo culpa a Olivia por haber huido antes. Si ella hubiera explicado la situación, este lío se podría haber evitado. Como ahora compartían el mismo objetivo, decidieron investigar juntos el cuerpo de la niña enterrada. El cuerpo parece demasiado perfecto y Olivia pide que lo muevan. Al hacerlo, encuentran un fragmento de la joya real de la ilusión. Cuando lo rompes, la cara de la niña cambia. Zem examina sus ojos y se da cuenta de que había sido tratada por la enfermedad del demonio amarillo. De regreso a la posada de Red, descubren que el nombre de la niña era Marta. Sus padres la buscaban, pero no habían denunciado su desaparición porque era sabido que huía con frecuencia. El grupo decide entregar el cuerpo a sus padres y buscar justicia por su muerte. Zem rápidamente conecta los hechos. El único posiblemente responsable de esta situación sería Nalgaba. Era el único en el barrio capaz de tratar la enfermedad y manipular ilusiones con tanta precisión. Deciden vigilar su rutina y tenderle una trampa. En la noche decisiva, Nick lo confronta y cuestiona sus motivaciones. A pesar de la evidencia, Nick todavía no entiende por qué alguien seguiría cometiendo el mismo acto criminal una y otra vez. Nalgaba, bajo la apariencia de una ilusión, elogia el progreso de Nick con la magia de la luz, aunque todavía se considera superior. Nick lo desafía, pronuncia su verdadero nombre con convicción y la gema de la ilusión se desintegra, revelando el rostro del verdadero culpable. Nalgaba pregunta qué quiere Nick, y él responde que todavía no entiende la verdadera razón detrás de los crímenes. Nalgaba propone una pelea, y así ambos comienzan a enfrentarse y durante la pelea, Nick concentra su peso en un solo pie y propina una patada que rompe el techo, haciéndolos caer a una habitación donde el resto del grupo ya los estaba esperando. Kizuna bloquea el agujero en el techo y Zem se acerca, desilusionado. Zem dice que creía haber encontrado un sacerdote verdadero y justo, pero ahora todo resulta ser un error. Nalgaba luego confiesa su pasado. Su hija había muerto después de contraer la enfermedad del diablo amarillo mientras intentaba salvar a una persona enferma. Los prejuicios de la gente hicieron que ella fuera humillada y rechazada, lo que llevó a Nalgaba a la desesperación. Él creó deliberadamente la enfermedad y la propagó entre niñas inocentes, usándolas como conejillos de indias para encontrar una cura. Zem afirma que descubrió esto porque la enfermedad no se propagó como se esperaría en un brote real, lo que demuestra que su origen fue artificial. Incluso ante esto, Nalgaba se niega a reconocer sus errores. Él justifica todo como parte de una búsqueda de redención, con poca consideración por las vidas perdidas. Zem, decepcionado, dice que ambos eran sacerdotes y creían en la fe. Nalgaba revela fríamente que nunca fue un verdadero sacerdote, solo obtuvo el título engañando a un sacerdote influyente y nunca siguió los preceptos que pretendía predicar. Afirma que todo el mundo tiene cartas ocultas, partes de sí mismo que mantiene en privado. Cada uno de ellos representa un peso. Dice que Zem también lleva cartas y no lo puede negar. Zem, a su vez, responde diciendo que los niños que mató Nalgaba no eran anónimos. Recordemos lo mucho que lloraron los padres de Marta, dejando claro que ella era querida y su muerte tuvo un impacto real. De repente, Kizuna siente una presencia y advierte al grupo mediante telepatía. Un hombre irrumpe por la puerta y mata a Nalgaba con un rayo. Es un individuo enmascarado, que viste ropas antiguas y una máscara blanca. Olivia entra en la habitación y lo reconoce, la máscara blanca. El asesino dice que vino a acabar con Nalgaba por dos razones. El primero, por el uso indebido de la joya de la ilusión, y el segundo, por permitir que los niños descubran verdades que no deberían. Zem intenta curar a Nalgaba, pero es arrojado por el invasor, quien le advierte que guarde su magia, ya que pronto todos los que están allí morirán también. El grupo intenta reaccionar, pero sus ataques son fácilmente anulados. Zem, ignorando al herido, insiste en curar a Nalgaba,
lo que lo lleva a acusarlo de egoísmo. Dice que Zem cree que está siendo amable, pero su insistencia está poniendo al grupo en riesgo. Luego, Nick se comunica con Zem por telepatía y le pide que utilice la técnica de la unión. Zem duda, inseguro. Nick advierte que Olivia se acerca y que distraerá al enemigo. Olivia llega, burlándose de Máscara Blanca, enumerando sus poderes y llamándolo un remanente de la era de los dioses. Él dice que el conocimiento mata y ella responde que la belleza tampoco debe morir. Ella logra dañar la máscara, aunque sabe que es mágica. Zem finalmente activa la técnica de unión con Nick. Juntos, crean una antigua espada mágica que electrocuta al enemigo. Él, sorprendido, reconoce el arma perdida hace años. Para defenderse, encarcela a Olivia en una prisión mágica. Nick se encuentra dividido entre salvarla y enfrentarse a su oponente. Él opta por la estrategia, distrayendo al enemigo con su velocidad, mientras Olivia escapa y lo ataca por la espalda. Nick lo supera con su velocidad, y cuando el enemigo cree que lo ha capturado, cae en su trampa. Recibe el golpe de espada, pero sobrevive. Al reconocer la derrota, lanza una bomba de humo y huye. Después de desmayarse, los miembros del equipo se despiertan y encuentran a Nalgava muriendo. Intentan salvarlo, pero Olivia les advierte que es demasiado tarde. Él confirma, dice que se está muriendo y que el edificio está a punto de derrumbarse. Zem se da cuenta de que también ha contraído la enfermedad del demonio amarillo, pero no hay tiempo para lamentarse. Abandonan el lugar aliviados de estar vivos, pero Olivia les advierte que el peligro no ha terminado. Máscara Blanca aún vive, y mientras posea magia, todos corren riesgo. Cuando se le pregunta quién es realmente, se presenta, escritora, aventurera, la verdadera Wandere y parte del programa de combate antidemonios de clase elemental, la Espada de la Guerra. Tras derrotar al supuesto vagabundo, los supervivientes pasan días descansando, sin aventura, sin misión, solo silencio y tiempo para reflexionar. Con pensamientos confusos y un cuerpo cansado, Nick finalmente se levanta, va a su estantería, toma su primera espada y recuerda el pasado. Recuerda el día que llegó a Ciudad Laberinto, siendo todavía un niño. Estaba en un carruaje con su padre conduciendo y su madre a su lado. Le preguntó a su padre a dónde iban y este le respondió que regresaban al laberinto. Nick recordó al tío Argus, la forma en que siempre le daba palmaditas en la cabeza. Preguntó si lo haría de nuevo. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, un grupo de bandidos apareció en el camino y comenzó el ataque. Nick intenta salir del vagón para entender qué está pasando, pero su madre lo esconde en un compartimiento apartado, diciéndole que no salga de allí por nada del mundo y reafirmándole lo mucho que lo aman. Él permanece oculto mientras escucha los gritos y forcejeos de sus padres. En medio del caos, escucha el nombre de Argus, quien aparentemente intenta protegerlos. Al final, sus padres mueren. Un bandido entra al carro en busca de algo valioso, y tras robar algunas monedas, encuentra el tambor donde se esconde Nick. Cuando lo abres el niño ya no está. Nick había escapado por la puerta lateral, intentando salvarse, pero se encontró cara a cara con otro hombre. El bandido se acerca para atacarlo, pero un tercer hombre aparece y lo elimina antes de que suceda algo peor. Este hombre se disculpa y revela ser Argus, el mismo del que hablaron sus padres. Trabaja en el Ministerio de Guerra y decide enseñarle a Nick a luchar. Después de un tiempo de entrenamiento, Nick se convierte en un aventurero y emprende su primera misión en el Acueducto Pegajoso, el lugar donde, según Argus, todos los aventureros comienzan sus viajes. Aprende que confiar en sus compañeros de equipo es importante, pero que también debe ser cauteloso. En una de las conversaciones, Argus le da una espada, la cual se rompe en la primera pelea contra un monstruo. Nick comienza a preguntarse por qué eligió este camino. ¿Quería ser más fuerte? ¿O simplemente deseabas haber podido proteger a tus padres ese día? Finalmente Nick es expulsado del ministerio, y años después, se despierta con pensamientos llenos de preguntas sin respuesta. Cuando abres la ventana, oyes a alguien tararear. Reconoció la melodía, era la misma que cantaba Agathe. Afuera, ella permanece bajo la lluvia, sin darse cuenta de que es su casa. Él decide aprovechar ese momento para devolverle el paraguas que ella le prestó el día que se conocieron. Ella lo reconoce, pero aún no sabe su nombre. Él simplemente dice que es el perro perdido. Agatha comenta que en ese momento pensaba que estaba sin hogar. Ahora está feliz de saber que tiene un lugar al que pertenece. Mientras tanto, Zem trabaja en el barrio pobre. Trata a un hombre con costillas rotas, que celebra haber apostado que Zem era responsable de la muerte de Nalgava, creyendo que quería tomar el poder. Zem le aconseja al hombre no hacer apuestas en su condición. Después de que el paciente se va, Zem reflexiona que, a pesar de todos los crímenes de Nalgava, no puede odiarlo. Él trabaja allí para mantener viva su memoria, no porque ame lo que hace, sino por un sentido de propósito que él mismo todavía está tratando de comprender. Tiana se despierta inmersa en pensamientos sobre su vida. No odias tu rutina actual, pero tampoco la amas. Va a las carreras de caballos y ocasionalmente apuesta,
como una forma de recordar la vida que tuvo. Se gana y se pierde, y al final sientes que solo estás manteniendo un equilibrio. Ella va a comer y, cuando prueba la sopa, piensa que a Keren le gustaría. Los supervivientes se reencuentran. Keren llega último y lo saluda. Todos parecen distraídos, cargando con sus propias preocupaciones internas, incluso después de tantas victorias. Kizuna nota el dobladillo sucio de la túnica de Zem y pronto se da cuenta de que todavía está trabajando en el barrio pobre. Ella lo interroga y él recuerda la regla número 1 de los supervivientes: no interferir en los deseos de otras personas. Kizuna acepta esto y dice que si quiere quedarse allí, ella será su protectora. Zem te lo agradece. Durante la reunión, Keren pregunta si todos han comido. Tiana dice que fumó y Zem menciona haber comido en la taberna. Keren decide ir a buscar algo de comer y, mientras camina, se pregunta si los demás han olvidado los traumas que los unieron. Ella definitivamente no lo olvidó. Ella recuerda a su antiguo equipo, liderado por Kalios, en quien confió hasta que fue traicionada. Le robaron la joya del Rey Dragón, un objeto invaluable, considerando que ella es la hija del líder del clan Dragonkin. Incluso con los momentos felices que está viviendo ahora, la pérdida todavía la carcome. Cuando llega al mercado, ve al mismo comerciante que intentó engañarla cuando llegó a la ciudad. Ahora, acusa a una chica del clan del tigre de rayar un colgante con sus garras y la obliga a comprarlo. Keren interviene, desenmascara el truco y reconoce al hombre. La niña huye, pero Keren encuentra a sus compañeros poco después. La invitan al Festival del Sueño de Verano, una celebración de los días en que los monstruos permanecen tranquilos. Ella pregunta si habrá comida, y al recibir una respuesta afirmativa, decide ir con ellos. Mientras camina, reflexiona sobre su misión como dragoniana: encontrar al héroe y ayudarlo a salvar el mundo. Ella sabe que sus verdaderos orígenes son importantes, pero se siente perdida sin su joya. De repente, aparece Olivia, lanzando papeles al aire con el nuevo número de su revista. Ella le lanza una copia a Tiana y le dice que tiene noticias importantes, pero que no se las dirá hasta que estén entusiasmados. Kizuna, emocionada, ruega escuchar. Tiana lee en voz alta: el legendario dios demonio oscuro está a punto de despertar. Nadie lo cree de inmediato, ya que Olivia es conocida por difundir rumores. Pero esta vez, afirma tener un testigo y afirma que Máscara Blanca está involucrado. Nick exige saber más, pero ella dice que solo tiene fragmentos. Sin embargo, sabe de una tienda en el mercado que vende artefactos como la joya de la ilusión. Keren luego pregunta si la tienda tendría la joya del Rey Dragón. Ella admite que todavía no ha superado el pasado y quiere recuperar lo perdido. Tiana dice que si no puede olvidar, entonces debería perseguir ese objetivo. Olivia añade que donde hay una cadena de hombres malvados, siempre hay un eslabón mayor, y para encontrarlo, deben seguir el rastro de los eslabones menores. El grupo acepta ayudarla, sin dejarle a Nick otra opción. Después de tomar su decisión, observan los fuegos artificiales de celebración, terminando así otro capítulo en el viaje de los supervivientes.